Ya estamos en vivo, ya estamos grabando. Todo bien, Bien. todo bonito. Que no pase lo del domingo pasado. Opiniones políticas, controversiales. De que se transmitió en vez de grabarse. Pues, no me acuerdo ni qué tanto hablamos. Pero bueno. Hola a todos, bienvenidos. Ahora sí, este sábado sí tocaba bien transmisión. No como el domingo pasado, si alguien estuvo ahí, pues espero se hayan divertido. Y bueno, pues quiero pues, saludar a mis jugadores primero. A Sempa, bienvenida. Ali, Orc, buenos días. bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mirik, bienvenido. Hola, buen sábado. Y Motoso, nuestro naranjoso favorito, bienvenido. Dice que es un gato, que no va a hablar hasta que se le pegue la gana. No, es que está Dani en la silla. Ah. Está con una respuesta en el GIF, aunque no se ve del todo. Pues bueno, recuerdo un poco qué pasó hace 15 días porque la semana pasada no se pudo jugar. Gracias a que dejaron sin internet unos cabrones que se lo estaban robando. Pero pues ya todo solucionado. Pues llegaron a la posada. Ahí rentaron pues una habitación y pues cenaron porque pues ya hacía hambre, ya llegaron entrada la noche. Con una tormenta, todos empapados. Se dieron cuenta que cuando llegaron, a pesar de que en Everron es bastante común encontrarse razas de todo tipo por todos lados, se dio cuenta, como me imagino siempre ha sido así, que la gente se les quedaba viendo mucho. Inclusive se toparon con un par de cruzados de la llama de plata que no eran nada discretos, como la llama de plata sabe serlo, o sea, no lo son, son bien pinches directos. Este, estaban prácticamente con la vista fija en ellos. Pasó un pequeño incidente en la zona del comedor, no pasó a mayores, se controló rápidamente y luego ya por fin lograron concertar una cita con la persona que les iba a ayudar con el mapa. Eso lo vieron hasta la mañana siguiente. Pero cuando ya fueron a su habitación, que es donde los habían citado, curiosamente no había nadie, estaba sola, pero la puerta estaba cerrada, incluso con llave antes de que entraran. Y les habían dicho que estaba en ese lugar. Cuando de repente Motoso se percata y a la vez no, de que al asomarse por una ventana que estaba abierta, su pata no llegaba al marco, quedaba volando encima sobre algo como volandito, pero que no lograba ver qué era. Después de eso escucha nomás un golpe seco. Resulta que el tipo estaba oculto por un hechizo de invisibilidad y pues que estaba intentando escapar por la ventana, pero al parecer era demasiado alto para él. Así que nomás se había quedado ahí atorado en la ventana, rezando porque no lo encontraran, pero pues lo encontraron. El grupo no tenía planes para hacer nada malo con él. Solo querían pues información y ayuda. No, Motoso no es muy malo, no lo ha mostrado hasta ahora. Y pues que cuando le presentaron el mapa y lo vio, les dijo que sí, que les ayudaba, pero que tenían que ayudarle a buscar un collar que había extraviado en el bosque, detrás de donde está la posada, un poco dentro del bosque. Y pues nuestros aventureros fueron a este bosque y entre él se encontraron con un minotauro esqueleto que pues no ofreció mucha resistencia, pero pues fue gracias a la actuación rápida de Zempa, que lo dejó el tiempo suficiente atado para que pudieran aporreárselo entre todos, hacerle un montón y acabarlo rápido. Y pues ahí nos quedamos. Es de noche.
Está lloviendo, están empapados, tienen un montón de huesos frente a ustedes. Sorry, que ahorita va a ser una figura de cartón en post porque el jugador no va a poder jugar hoy. Recogió la única pertenencia que tenía esa cosa, que era una gran hacha, pero con bastante grande. Y pues, ¿qué van a hacer? Habíamos acordado que el Minotauro no poseía o llevaba consigo así como algún tesoro o objeto de valor, ¿verdad? No, Hmm. lo único que de valor era el hacha, que ya se la agandalló esta Sorry. No, pues Corp nada más va a estar así como pateando los huesos restantes del Minotauro debido a que pues es una presa vacía, muy hueca. Ya nada más ahí ve que Sori lleva el hacha, lo único de valor, y Motoso, si no mal recuerdo, se quedó como con el cráneo del Minotauro para usarlo como casco. Sí, yo me lo chingué. No me acordaba de ese detallito. Sí. Es cierto, eso tapa su marca aberrante, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Ok. Volteo a ver a Senpai y a Motoso. Y llegó a comentarles, ustedes son druida, ¿no es cierto? Así es. Su conexión con la naturaleza podría ayudarnos. ¿Creen que podrían ir delante reconociendo el terreno? Yo protegeré la retaguardia. Avísennos si ven algo. A la Entendido, orden. igual haré lo que pueda. Tengo locate object. ¿Puedo intentar tirarlo? ¿Sirve para esto? Déjame ver cómo funciona el hechizo. Se describe o se nombra un objeto que es familiar y se siente la dirección en la que está la ubicación del objeto, siempre y cuando el objeto esté alrededor de 1000 pies. Si el objeto está en movimiento, sé la dirección del movimiento. El hechizo puede... ¡Ay! Lo moví. El hechizo puede encontrar un objeto específico que conozca. Sí, pueden ser joyas, herramientas, armas, muebles. Ok. Es que estoy pensando porque dice que es un objeto que tú conozcas. Y como tal, lo único que vieron fue una ilustración del objeto. Entonces, Esto ya es para que sea familiar para mí, ¿no? es que es lo que me estoy preguntando, cuestionando ahorita. ¿Qué tanto sería? Mira, ya sé qué vamos a hacer. Como tal, como no has visto el objeto en persona, sino nomás una ilustración, te dejo tirar el hechizo. No te va a decir su posición exacta, pero te va a decir más o menos en qué área está. Está dentro de Va. los 1000 pies, o sea, sin pedos. El mapa no abarca tanto. Está grande, pero no es tanto. 1000 pies son un chingo. ¿Lo tiro y te lo describo? ¿Cómo lo haces? Sí, adelante. Igual somático y. Es verbal, somático es de gestos, ¿no? Ajá. Y material. Y material Ese utilizas tu foco druídico, así que no hay bronca. y el material es una ramita en forma de No, para eso sirve tu foco tridente. druídico. Para sustituir los elementos materiales.
Bueno, igual lo voy a hacer porque es la costumbre que se le hizo desde siempre, aunque tenga el foco druídico, igual va a acercarse, va a ver como en el piso, a ver si encuentra una ramita, la toma, se concentra y mientras mueve las manos usando su foco y la ramita dice que lo perdido parezca, que la naturaleza me lleve a donde tengo que ir y encuentre lo que necesito. Va, que va. Bueno, me estaba sirviendo un poquito de cafecito. Pues lanzas el hechizo Ujú. y ves que te indica, a diferencia de otras veces que hayas percibido el lugar exacto en donde se encuentra algún objeto que hayas buscado así, a lo mejor algo que hayas perdido y demás. Motoso. O Cork. En medio de un pueblo. Oigan, chicos, ¿dónde está Cork? Localiza el hechizo. Está por allá. Allá está su sombrerito. Robando en una joyería. Ves que el collar te indica que está en una parte al sureste de tu posición, hacia la esquina inferior derecha del mapa. No está muy lejos, es lo que te dice, pero no te da una posición exacta. Y si me permites, por efecto de imaginación, cuando termina de decir esas palabras y de girar las manos enfrente suyo, abre los ojos, tal vez un pequeño destello se ilumine en ellos, y como viendo hacia el frente, tal vez en su mente la cosa se ve como el micelio iluminándose en camino hacia la joya que estamos buscando. Perdón, está pasando la basura. No te preocupes. Y va a decir, me parece que es en aquella dirección, y se va a empezar a mover hacia allá. Bien. Entonces, nomás antes de que empiecen a moverse, quiero hacerles esa preguntita. Sé que dijeron que los druidas iban a ir por delante. Mire que en la retaguardia con Cork, me imagino que van a ir 2 y 2. Sí. O no sé si van a ir en fila india. Pero, ¿quieren tirar algo para estar atentos o van a caminar nomás felices por el bosque? No, yo voy en modo, estoy buscando algo y tengo que estar atenta porque ya nos saltó un minotauro esqueleto. A Motoso le dijeron, estén atentos, así que va a estar atento. Ok, entonces les dejo tirar ya sea percepción, investigación o naturaleza. Sí, en mi caso, dado que ya tenemos el antecedente de que hay Vamos, percepción, seres hostiles en esta zona, yo más que estar buscando el objeto voy a estar atentísimo a enemigos. Entonces, vamos a ver. No, voy a tirar investigación yo. Un 11. Si yo calo con percepción y vamos a ver qué pasa. Dijimos investigación, Percepción o naturaleza. percepción, tengo más dados. Ah, un 10. No, esta vez no. Fui tan bueno. Ok, 15, 18. No, no más 15, no, ese es el juego pasado. 18, 10, 19 y 12. Pues Senpa y Mirik van bien al pedo. Porque pues hay 2-3. No va distraído, pero tampoco va muy concentrado, que digamos. También puedes controlarlo con las flechitas del teclado, la ficha. WACD. Oh, ya. Sí, como si fuera un videojuego tal cual. Y si Sí, haces está shift y bien la sabroso. ruedita del ratón,
Puedes Ajá. girarlo sobre su eje tu personaje. Ah, ok. Está bien padre, me encanta. Sí. Sí. De hecho, dado que entre la noche y la lluvia obstaculizan bastante nuestra visión, sí, le voy a decir al grupo. No en voz alta, no lo voy a gritar, no quiero revelar nuestra posición, pero sí les voy a decir, la tempestad obstaculiza nuestra visión. No se separen demasiado. Cuando Entendido. llegan a esa parte del bosque que se abre un poco el camino, que de hecho ven que Ujú. hay dos posibilidades del camino, hacia abajo o hacia un poco subiendo hacia la derecha. Tú, Senpa y Mirik alcanzan a ver que en la Sí. parte de acá abajo hay un pequeño estanque. No estoy seguro, creo que todavía no lo alcanzan a ver del todo, pero digamos que se alcanzan a No, no ven. percatar de él. Un poquito más abajo hay un estanque. Ven a una manada de lobos. Están tomando Ah, agua. no. Todavía no los han visto, pero ¿cómo se dice? Ahí, ahí están. En cuanto los ve a los lobos, Sempa va a extender las manos hacia atrás y va a hacerles la señal de que guarden silencio. Lobitos. Lo siento. Muy motoso de tu parte. Voy a utilizar ahorita la ficha de Sori para que los puedan ver y los que estén viendo la transmisión también lo puedan ver. Ahí los ven, ahorita están tranquilos, quietos, tomando agua. Pero pues ahora sí que ustedes deciden para dónde ir. La línea esa blanca que ves, Zakari, es parte del área en donde te está diciendo tu hechizo que se encuentra el collar. Creo que es por acá. Mm. Sigamos a Sempa. Y yo voy a definitivamente seguir la guía de nuestra druida, pero aparte también voy a ir en silencio. Voy intentando de no pisarle la cola a Motoso. Como ya sucedió antes, voy a ir cuidando de no pisar de una ramita. ¿Cómo se llama? La densidad del bosque, cuando se dan cuenta pues, así por esto, es bastante densa, no se puede transitar tan a gusto entre los árboles. Eh, en pocas palabras, hay paredes para que nomás vayan por los caminos. Pues parece que es por aquí, pero es demasiado difícil de pasar. Hay que rodear un poco. Cuando van por ahí, Sería lo. ¿Mm? ¡Ponte el gato! El gato. van como Ahí que está. algunos Ahí está. tranquilos. Sí, Ajá. es que está fuerte la lluvia. Cuando están pasando por esta área de aquí donde ven otro camino que sube, Sí. alcanzan a ver que hay un par de esqueletos. Están Ujú. en el suelo, tirados, parecían como si hubieran sido ¿cómo se llama? Algún especie humanoide que murió en el lugar. Inclusive tienen un poquito de hierba encima. Se les ve que tienen como, no sé, bolsos, sacos ahí tirados que tengan posiblemente algo de valor. Se les ve una como armadura que traen encima. Alcanzan a ver una espada. Ujú. A uno alcanzas a ver lo que pareciera que por detrás le sale como si fuera ¿cómo se llama? Un arco. Ajá. Pero pues obviamente a simple vista, hacia distancia, no alcanzan a ver si tiene, ¿cómo se dice? Objetos de valor. Sí, o sea, no alcanzan a ver si tiene alguna bolsa con oro o algo así. Mm, es tentativo. Mm, mm, ¿Qué hago? ¿Voy o no voy a hurtar? Ay, vamos a ver qué tienen los esqueletos.
Mm, como alguien que sabe que eh, con un mal presentimiento, voy detrás de nuestro Roach para no dejarlo solo. Listo. Quizás como un guardaespaldas. Caben otros dos. Yo veo que Mirik va... No, esperes, ¿va a lootear a los cadáveres? ¿O entendí mal? No, yo voy básicamente como guardaespaldas de Gork. Pero realmente a los esqueletos no los voy a tocar. Ah, pues si veo que van hacia los esqueletos, no me voy a separar del grupo. Muy bien. Puede que en un entangle. Como, ¿por qué tan lejos, cerca están los esqueletos aquí sobre estos? Ah, ya los vi. Ajá. De hecho, ya que avanzamos un poquito más, ¿puedo ver los otros dos esqueletos que se ven un poco más al fondo? ¿Y yo? Llego a comentarle al grupo, más adelante hay varios. Esto no me da buena pina. ¿En serio necesitas lootear esos cadáveres ahorita, Cor? ¿Podemos ir después de que tengamos el collar? Nunca se sabe cuáles serán las probabilidades de obtener buenas riquezas o saber si a estos esqueletos ya los dejaron más secos. ¿O que se te lancen a la cara? Puede ser. Bueno, A ver, así que... ok, estoy cerca de uno de los esqueletos. ¿Puedo hacer una tirada de juego de manos para ver si lo puedo saquear? Vale. A ver, ¿dónde tengo la habilidad? Aquí está, ajá. Y ahí va. Un 17. 24. Ok. Pues empiezas a saquear el esqueleto, lo haces cuidadosamente, como buen ladronzuelo que eres. Y pues obviamente ves que trae un arco, ves que trae un arco corto, una espada. Ujú. ¿Cómo se dice? Y empiezas a manosearlo, empiezas a ver. No parece traer ninguna bolsita con oro ni nada. Pero mientras Vaya. estás viendo eso, sientes que algo te agarra la mano. Algo frío y delgado. Ok, pues si veo que es la mano del esqueleto que me está agarrando, pues Korg va a soltar un grito de ¡ah! Y pues va a querer zafarse de la mano del esqueleto. Tírate una fuerza. No, Ok, a ver, déjame hacerlo. Fuerza, fuerza, fuerza. A ver, aquí está. Aquí está. Ay, cabrón, ¿cómo se...? Ah, ya. Ahí va. Listo. Ah, que la chingueada. Pues le fue peor al esqueleto, así que te zafas. sí. Igual al ver que la cosa se mueve, no me dio palabras ni consideraciones. Básicamente me dirijo hacia la cosa y le doy un espadazo. Yo activo mis esporas. Y pues ven como no solo ese, sino todos los demás esqueletos que estaban alrededor se empiezan a despertar y empiezan a pararse. Así que pues Bueno, tienen mi iniciativa. ok, a ver, ahí vamos. A ver, iniciativa. Un 6. Que básicamente para Korg es un 11. Ajá. Ok, entonces sería primero quien Mirik, Korg, Sempa y al final Motoso.
Al lado del- Y Uy. Pues no les fue muy bien a los esqueletos. Nos sacó uno. Pues ahí está el orden. Sería Miri, Cork, un esqueleto, ah, Tempa, otro esqueleto, Motoso y los últimos dos esqueletos. ujú. Empieza el combate. Vas, Mirik. Ok. Este. Ay, no sé con qué más nos vamos a encontrar en este bosque. No voy a quemar la rabia. Porque creo que nomás tengo dos, ¿verdad? Entonces. am, déjame ver cómo. ¿Qué podría hacer? Es una acción, entonces Sí, no. pero Pues es un bonus un buen acción. espadazo. Un buen espadazo con la Great Sword. ¿Qué va? Este, vamos a ver. Eso sería acá en mi equipamiento. Uy, no me deja darle alimentario. Ah, ya estoy en el alimentario. Entonces, Great Sword. Normal. Ujú. Y vamos a ver aquí qué dice. 20. Dale el Ok. daño. Entonces, el daño serían 2 dados de 6. Y si saco Ayer. un 1, Ujú. tiro de Repite. nuevo. Ujú. Si vuelvo a tirar uno. Entonces. Ay, no, déjame ver. Creo que era con diagonal. Ajá. Veo si acá en el chat está el comando que había puesto hace un buen. Según yo era diagonal, roll y ya el dado. Ah, cierto. Diagonal roll, me comí el roll. Entonces, diagonal roll. Uy, un 1, me quedo con el 1. Pues es eso. Pues serían nada más 9. Ujú. Le aplico el daño y luego le recupero uno para hacerlo del 9. Igual le metes el primer tablazo y le revientas varias costillas. Parte de la armadura te truena. No lo tumbaste, pero sigue de pie. Ok. Supongo que ahora voy yo. Sí. Ok, pues a ver, vemos. Es apuntar a este. Ajá. Y pues igual le voy a dar con el estoque. A ver, ¿dónde tengo el arma? Ah, a ver. Simple. Es en rapier, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, ahí va. Ay, mm, ¿cómo se hace? Porque no me deja aplicar lo del el arma. Si ya lo tienes seleccionado, A ver, debería creo que sí ya lo tengo seleccionado. nomás dale Ajá. a Rapier y debería de salirte una ventanita que dice Attack Roll. Ah, sí, déjalo de attack. Y ahí va. Un 19. ¿Entra? ¿Pega? ¿Sí? Ok, ahora le doy el daño. Ujú. Ok. Ajá. Y veamos, ¿le doy un critical hit o normal? Normal, no fue 20 natural. Ok, Es critical ok, hit, es nomás ahí cuando va. sale el 20 natural. Un 8. Daño máximo. Ujú. Ah, aplica. Y pues matan ese esqueleto. Korg le da con el Rapier y le destroza la columna. En como cae y se deshace pedazos. Sigue este esqueleto de acá. Lo que va a hacer es. Va a avanzar hasta ponerse detrás de Cork. Y pues lo va a atacar Oh, no. con su espada.
Ah, uy, bien. Un 18 y mi armor ¿de cuánto es? ¿Pega? De 16 de pega. Sí, no te preocupes, a mí como DM me marca en verde o rojo la tirada si pega o no pega. Ok. Ok, ¿cuánto me va a hacer de daño? 4. Dos. Ah, 4. Pudo haber sido peor, le salió bajito el dado. Bueno, eso sí. Es todo lo que va a hacer en su turno. Sigue en paz. Ah, pero querías ir a robarle a los esqueletos. Pues tengo que recuperar algo de dinero. Es una bendición Tenías que robarle a los esqueletos. es una bendición disfrazada. Una vez que estén muertos podremos saquearlos con calma. Pido las espadas. Se venderán a buen precio. Si es que no están tan bien ya. Me toca el 20%. Mm, Estaba viendo que de hecho todavía marca el hechizo anterior que lanzaste. No sé por qué no se quitó. Pero bueno, te toca Senpa, ¿qué haces? Nada más quería preguntarte para hacerlo legal. Cuando creamos personaje pensé que íbamos a poder cambiar los cantrips cada descanso largo, pero pues ya después me dijiste que no. Así que no elegí sabiamente mis cantrips. Halo de esporas me encanta, pero Invisibility nunca lo he usado y tal vez nunca lo use. ¿Lo puedo cambiar por Symbiotic Energy? Biotic entidad simbiótica. Ajá. Está bien, te dejo. Sí. Pues es el que quiero tirar. Pues selecciona a quién quieres atacar y dale al canto. Y deja que el juego haga su magia. A ver, ¿dónde está? No me puedo mover. ¿Por qué no puedo moverme? Porque tengo la cosa abierta. Porque no estoy viendo quién es. Ok, estamos ahí. Acuérdate que si le das con Shift, puedes girar tu personaje sin moverte. Shit. Y tu core Bueno, quédate igual donde le quiero pegar. estabas. Ok, cierto. Están en Era combate. ahí, ¿verdad? Si salen del área de efecto, les Ok, dan ataque de oportunidad. ok. Ah, no me deja. Con Shift y a la ruedita del ratón. Debería de poder dejarte girar. La ruedita. Bueno, le voy a pegar a ese fulano. Ah, ¿A quién vas a atacar? ese, pero no sé qué hacer. Acuérdate que tienes que tarjetearlo. Doble clic con el botón derecho del ratón. Derecho. Y le... Mm, ¿Y ahora qué hago? Tiras el spell desde tu libro de spells en tu ventana de personajes. ujú. En el nombre del cantrip. Sí. Según yo lo estoy haciendo, pero no sé qué estoy haciendo mal porque no pasa nada. Espérame. Vete a la ventanita de los mensajes y se No, o supone que sea, ya de hecho aparece como una, dos, tres, cuatro, como cinco veces el el cantrip. hechizo. Second level, you gain the ability to change magic into your force. As an action, you can spend a use for your wish. You gain 4. Cuando tiras a las esporas, el daño de las esporas.
Tiras un segundo dado, para el dado, o sea, tiras 2 dados en vez de uno con esta cosa. Cuando haces daño con lo de esporas. Y usar más cuerpo a cuerpo. Tiran un dado de 6 extra necrótico, de daño necrótico, contra cualquier, Mm. ¿cómo se llama? Cualquiera que lo ataques. Igual estaba viendo, Duran 10 minutos el efecto. Symbiotic Entity no es un cantrip, es una habilidad que ya tu círculo de las esporas ya trae. Eso no te ocupa slots de cantrip. Ah, pues como lo tengo ahí, lo estaba leyendo. Sí, porque pues se tiene que poner en algún lado. Sí. Eh, ay, perdón. Ay, quiero leerlo si les doy clic sin querer. Bueno, entonces, no sé si ya se activó el halo de esporas. Pues el aro de esporas, hasta me acuerdo que se activa y es como. Se activa mediante Instantáneo. un. Sí, pero es, ¿cómo se llama? Una reacción, no es una acción, así que tienes tu acción. Eh, Duda, ¿te moviste un cuadrito para atrás o fue por intentar girarte? creo que fue cuando intenté girarme. Bueno, si ese no es un cantrip, entonces puede ser Shilelek para ponérselo a mi báculo. Sí. Ahí está. Muy bien. Madres. Por si hasta eso, Symbiotic Entity, termino de leer acá. Lo usas como una acción, pero ese ya lo traes contigo, no te ocupa espacio de cantrip. Ujú. Ok, Shilerga es bonus action, así que todavía tienes tu acción. Acuérdense que aquí hay 3 tipos de Sí. acciones. La acción bonus, que es como una extra. La acción, que es pues lo normal, atacar y eso. El movimiento es igual que en Hombre Lobo, es punto y aparte. Todo eso. A menos de que elija el correr, entonces eso se toma como acción. Ujú. Y están las reacciones, que usualmente esas son para cuando te atacan y demás, dependiendo de los hechizos. Dependiendo de qué sea, es cómo funciona la reacción. Entonces todavía tienes tu acción. Claro. Puedes golpear con tu báculo que ya le pusiste lo de Shilela. Ahora sí activar Symbiotic Entity. Ujú. Pues sí, al activar Symbiotic Entity ya no lo puedo golpear, ¿verdad? No, Eh, consume tu acción. No, está bien. Pues, Symbiotic Entity. ujú. ¿A qué va? Entonces Y se tienes. pone en posición de ataque mientras esporas flotan a su alrededor. Así que ponerlo de halo de esporas para que se afecte, para que tirar el daño. Y ahorita nomás alcanzas a ese. Sí. Haces 3 de daño necrótico. Listo. Siguiente turno sigue un esqueleto. Justamente el que está atrás de ustedes. El otro más cercano. Lo que va a hacer se va a mover. Va, Ujú. y va a atacar a Mirik.
¿Te pega? Y te hace 4 de daño. Y pues pasa todo lo que haga su turno. Sigue Motoso. Eh, quiero aclarar, sí, de pura casualidad no entendí bien al cantrip, al del guidance. Básicamente tiro 1 de 4 y el resultado se le añade a la tirada de algún jugador que yo targeté, ¿no? ¿Cuál dijiste? ¿Guidance? El de guidance. Hmm. Sí, o sea, Guidance lo que hace es tocas a un jugador y en su siguiente minuto tiene para tirar un dado de 4 más en cualquier tirada para en caso de que no se haga una tirada de lo que sea, puede ser hasta una salvación. Le falta, no sé, quedó a 1, 2, 3 o 4 de el éxito. Puede volver puede tirar ese dado para, para intentar pasar la tirada. Es darle un dado de 4 extra a una sola persona más. No se lo puedes dar a todos, solo puede ser a una. Va que va. Entonces, Motoso va corriendo y le toca lo que tenga más cercano de Mirik y le tira el guidance. Gracias. Me fui unos instantes. Me atacó el esqueleto que se acercó. Sí, te hizo 4 de daño. Ok. Creo que el daño todavía no se refleja en mi hojita. Debería de haberse reflejado. No Qué sé si raro. traías. Creo que traías vida extra, no sé de dónde. Qué raro. Ujú. Sí, porque hace rato como que vi se hizo algo. A Cork se le reflejó. Ujú. Pues déjame ajustar eso porque no sé de dónde estás sacando esa vida extra, esta cosa. Sí, está raro. Ujú. Ahí está. Sí, ahí está, ya está reflejado. Beneficios del día, te dejo nuevo modificar todo. Sí. Va, pues entonces, Motoso te dio un guidance, tienes un dado de 4, este, para cuando quieras tirar Mirik, algún ataque o algo, en caso de que Sí, en falles. caso de que falle. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Seguirías esqueleto, pero ya está bien muerto. Y sigue este de acá. Este esqueleto va a avanzar para acá, se va a poner junto a Cork y le va a atacar. Igual con la espada corta. ¿Me va ¿Me va a atacar a mí? Sí, Ok. Y, ay, gracias a Dios, falla. pega, no, pega. Tiene modificadores. Es un Oh, 16. demonio. Un 16 pega. ¿Cuánto me va a quitar de vida? Entonces averiguemos. 8. 8. Ay, no, chingues, el pobre Cor ya se nos va a morir. Te dio un muy Ah, buen pero quería putazo. jugarle a los esqueletos. Te dio un muy buen golpe y está sangrando. Mira, por suerte no Aún se así. muere tan fácil en día, así que no te preocupes. Y pues Mirik, vas de nuevo. Tienes a los 3 esqueletos encima.
A ver, es un 16 si le entra, ¿no? No, es un 8. Cierto. Mira, te voy a decir la neta, no te conviene ni siquiera tirar el guidance porque no alcanzas ni aunque te haga el 4 alcanzas la clase de armadura. ¿Algo más que quieras hacer? Creo que estás muteado. Es cierto, y yo hablando y no se escucha. Pues yo creo que para ir, dado que ya quemé mi acción y no funcionó, ahora intentaría. Creo que lo puse como arma. Ah, le aplicaría un Hungry House. Igual le aplicaría un Hungry House, es una acción bonus. Si le alcanzo a pegar, recuperaría puntos de vida igual a mi bonus de competencia y puedo utilizar esta cosa un número de veces igual a mi bonus de competencia. Y gano todos los usos hasta después de un descanso largo. Entonces sí, pues, le tiré el espadazo, tal vez no le atiné, pero le voy a tirar una mordida. A ver. Creo Mira, que aquí volvió a si te salir mal, sale la el verdad. 4 sí podrías llegarle a la clase de armadura. ¿Quieres tirar el guidance? Que te dio que te dio, perdón, motoso. Mm, Buena pregunta. Es un 25% de probabilidad. No, yo creo que no lo voy a quemar. Mejor si me espero. Qué raro, no me sale la tirada de Hungry House. A mí sí me parece. Sacaste un 9. Ok. No, entonces sí, no lo quemo. ¿Para qué va? Termino mi turno. Entonces sigue Cork. Ok. Solo déjame arreglar la vista porque... ya. Con Ok, Shift y ya. la ruedita puedes girar el personaje en su sitio. Ok. A ver. Ok, espérame. Ya. Bueno, voy a hacer el ataque. Básicamente va a ser este esqueleto. Ese Ajá. esqueleto tendrías que moverte para alcanzarlo. Y si te mueves, les das ataque de oportunidad a los dos esqueletos que tienes junto a ti. Ok, solo déjame ver. Dices que es Control Shift y mover la ruedita, ¿verdad? Ajá, la ruedita del ratón. Ok, Control Shift. A ver. Creo que es Shift a secas, no tienes que agregar control. Ajá, puro Shift. Mm, Shift y la ruedita pues del está ratón. raro, no me deja. A ver, espérame, solo déjame entonces mejor. También con Bueno, Shift y las teclas ya, puedes hacer ya, ya lo tengo a la vista, entonces ya. Va a ser a este esqueleto. Bien. Y pues otra vez con el stock. Ahí vamos. Y a ver, veamos. Pensé que ya se había puesto. ¿Ya le diste? Sí, pero no me deja verlo el... ¿Cómo se llama? Que no me aparece a mí El... tampoco. Dale clic sobre el nombre de Rapier y debería dejarte atacar. Ok, sobre... Sí, o sea, sobre el nombre de las armas. O hechizos y demás. Y con eso debe de salirte para atacar. Sí, pues le estoy dando sobre lo que es en Weapons, Reaper, pero no veo que aparezca. A mí sí me parece que es que le Ya, des. ya, ya, ok, ya. Ok, ya voy a lanzar el ataque. Bien. Y viene siendo un 21, así que entra y ahora entra el daño. Ay, no inventes, ¿en serio? Un 6, solo le quito 6 a ese desgracia esqueleto.
Y por alguna razón ahorita sí no se lo quitó. Bien, listo. Pues le das el estoque y le haces daño. Lo dañas. Revientas unas cuantas huesos en el pecho y demás. Costillas. Y pues justamente sigue ese esqueleto. No, me lleva la chingada. Pues te va a atacar a ti porque es el que tiene ahí. A ver, dale. Ah, ya estoy jodido. Pega. Un momento, ¿sí le alcanzó a pegar? Sí. Ok, voy a quemar mi de la marca Aberrante. Voy a quemar mi uso de Silvery Barbs. Voy a asociar a la forma en la que la hacen los serpientes y otros reptiles. Y le voy a aventar un Silvery Barbs. Y básicamente tiene que volver a tirar el dado. Y se queda con el nuevo resultado. Ok. De hecho, lo pongo acá en el chat ahí para que se vea. No sé si se. Ahí está. Sí. Pues fue un 19. Uy, de todas formas entró. Uy, ni modo. Está mejor el ataque. Al menos no fue daño crítico. Pudo haberte matado más duro. Y luego le doy la ventaja en su próxima tirada a Sempa para que le dé un buen bastonazo. Va que va. Pues mira, por suerte, fue daño mínimo. Ah, Según yo, mínimo. sigue vivo. Sí, Y hasta que salió se uno en lo el dado. cargue. Y pues sigue Sempa, justamente. Turno Sempa. Pues con. Es tu turno, digo. Pues le voy a dar un bastonazo al que está aporreando al pobre de Cork. Acuérdate que traes ventaja. Nomás pues Puta. muévete junto al esqueleto. Porque pues esos son a 5 pies, entonces significa cuerpo a cuerpo. Ujú. Y pues márcalo y ataca con el bastón. No le pegas al lagartijo. No salió, ¿verdad? No. ¿Ya marcaste Mm. al esqueleto para atacarlo? Sí. Ok. Dale doble clic a A ver. tu bastón. Dale clic perdón, al bastón. No doble clic. Ya vi. Ya, ahí te dice las acciones que puedes hacer. Atácalo con ventaja. Dale ventaja porque te la dio Mirik. El mismo dado. 15. Pero pega. Dale en daño. Qué divertido. 2 15. Está enojada, le iba a pegar porque le iba a pegar. Toca ver Ya con están. ventaja salen 2 20. Era el destino. Ahí mismo en el chat, en donde está lo de de ese dice damage. Dale clic y para que tire el daño. No, y acuérdate que también traes bonus por Symbiotic Entity y me imagino que por Booming Blade. Sí, ahorita vemos. ¿Sí? No, Shinegag, perdón. Shinegag. Normal, ¿verdad? No, dale con bonus. Pero ¿Cómo le creo que doy como? el bonus luego se tira aparte. Sí, Ok, no he ok. visto cómo agregarlo en las tiradas de daño todavía. Normal entonces. 4. 5, le entran 5. Y pues bueno, el resto del daño no tiene chiste porque ya con eso lo mataste. Digamos que con el resto de dados extra que ibas a meter de daño, le llegas, le das, pegas con tu Todos los bastón, bastonazos. le metes varios y terminan todos los huesos rotos. Incluso hay un poco de
hueso molido. Pero pues ya, está bien muertito. Lotear. ¿Todavía quedan esqueletos? 2. Dos quedan. Ah, bueno, entonces. Sí. Y sigue justamente el que está peleando con Mirik. Tengo una duda, ¿el daño necrótico no era como de área? ¿No les afecta también a esos? No. Ah, ¿Acaso lo que sí afecta? Que bueno que me acuerdas, ahorita se lo aplico al que está arriba de Core, porque con lo que te moviste entro en el área de las esporas. Déjame hacer este ataque y se lo aplico. Que pues al que está atacando no le afecta. Un 22, pega. sí, porque la vez pasada el daño pasivo nos salvó la vida. Y ayudó mucho. Así un 6 de daño. Se ataca con la espada, logra perforar y hace un corte. Todavía no son cortes tan feos, pero daño es daño. Y déjame aplicar lo de las esporas. Regresar. Pero al menos no les está yendo tan feo como el pobre de Cork. Tú fuiste quien quería robarle a los esqueletos, querido. Pues, ¿quién les dice a los muertos que sigan pues todavía vivos para estar protegiendo lo que ya ni les sirve? Ya nos habían sopado con un minotauro esqueleto. Los esqueletos aquí se mueven. No se van a dejar robar tan fácil, querido Cork. Pues es que ellos nunca han escuchado la frase de el muerto al pozo y el vivo al gozo. Pues no, mira dónde están. Es casi como un contrato tácito. Sí, pero mira dónde están. ¿No harías Vamos. caso a eso si estuvieras aquí muerto? Mm, No, ¿verdad? Atacarías a los aventureros también. Dime que no. Bueno, los atacaría para quedarme con lo que tienen. Sería Pues como sí. hacer una riqueza de el kobold muerto viviente. Muerto vivo sigue siendo tú. Igual prefiero practicar los golpes de mi espada con estos bichos que con gente inocente. Tienes un punto perfecto. Bueno, dejemos esto con... Bueno, te lo dejo así. Si me llego a volver un kobold muerto viviente, tienes mi permiso para exorcizarme. Planeaba disecarte y ponerte en una vitrina, pero está bien. Ay, te verías tan bien junto a mi colección de cosas muertas. O podríamos llevarlo a todas partes y ponerlo en la habitación y esperar a que alguien pregunte por el kobold y luego responder nadie habla del kobold en la habitación. Me encanta que están diciendo todo eso mientras se están peleando. Pues sí, ¿no? Por cierto, Lo que ¿ya atacó el buen motoso? No. Motoso, ¿qué vas a hacer? Corre y cura a Cork. ¿Para qué va? Un 8. Aprovecha esos 8 puntos de salud. Muy bien. ¿Cómo me subo aquí la vida? Espérame, se aplicó a este Mirik porque lo siguió curando. Ah, tarjeteando. 31 menos 8 son 23. Sí, ¿no? Y deja, pues le curo a Corco. Acuérdate que aún para cuando tienen que curar, tiene que ser igual que cuando atacas a un enemigo. Tienes que decirle, el tarjetear es para decir a quién vas a aplicar el efecto. Sí, nomás que
se me olvida después de una semana sin jugar y que me despertaron en la mañana. Ahí está, ya se lo puse a Cork. Muchas gracias, Motoso. Unas palmaditas en su cabecita. Caray, pero ahora yo tengo 10 de daño. No, no me habían entrado nada más 4. ¿Cuánto tenías de vida antes? 29. ¿Tenías 29? Ujú. Es que te aplicó los 8 y te mandó a 31, por eso le puse 23. Ah, caray. Te habían hecho daño antes y te hicieron daño ahorita. Ah, ¿me entró daño ahorita? Sí. Y el esqueleto Ah, ok, te no, entonces todo en orden. atacó y te hizo 6 de daño. Ah, Entonces, ok, no, 23. entonces todo en orden. Sí, no me había fijado en eso. Es que como que pregunta, igual ya está así configurado, pero yo como jugador no puedo ver las tiradas de los demás, ¿verdad? Nada más las mías. Um, No, sí puede deberías de verlo, poder ¿no? ver las tiradas de los demás. Únicamente Ok. el resultado y... Bueno, creo que también dice el dado y los modificadores. Qué raro. Bueno, igual luego lo checo, podría ser algún bugcillo o algo. Sí, porque yo el que utilizo para la transmisión es un perfil extra que hago de jugador. Para no utilizar el de narrador y que en la transmisión se vean secretitos de la parte Sí, del narrador. sí que está raro porque de nadie me aparecen ni tiradas ni resultados, nada más me aparecen los nombres de las habilidades que están usando. Si tienes el chat Raro. abierto, porque la nueva actualización puedes tenerlo cerrado y nomás aparece una ventanita que desaparece después cuando se hace todo, cuando se hace No, cada sí, cosa. acá tengo el chat abierto. O sea, es algún bugcillo, luego lo checo. Ujú. Pues ya hizo Motoso su acción. ¿Algo más, Motoso? No, nada más. Ahí curando a Cork. ¿Para qué va? El esqueleto ya está muerto, sigue este. Qué bueno que lo curas porque ese esqueleto va a atacar a Cork. Me lleva la chistosa. Ya no la solía. Lo está peleando A contra ver, ti. échale. Hijo de la madre. Voy a matar a ese desgraciado. 4. De tener 11 ya. Otra vez. 7. No, son 6 de daño por los modificadores. Oh, Es ok. un dado de 6 más 2, entonces es 6 el total que te hizo de daño. Pues sí, ven que Motoso llega, cura Korg, sigue, todavía sigue puteadillo Korg, pero con eso se siente mejor. Llega el esqueleto y le mete otro espadazo. Y pues, Mirik, te toca de nuevo. Bam. Pues voy sobre del que tengo enfrente. A ver, otro sablazo, a ver si ahora sí logra conectar. Va. Great Sword, tiro normal. Pega, Qué sale raro. daño. Sí, fíjate, acá estoy viendo que ni siquiera mis números de tirada salen. Qué Hace raro. algún bugcillo. Sí. Entonces ahora tiro el daño. 2 daditos de 6 en normal. Un 10. ¿Salió algún 2? Sí, hay un O un 2. 1. Salió un Entonces 2. vuelvo a tirar un dado de 6. Que ya le leí la habilidad. Me quedo con la tirada más alta de las dos. Ok. Este, entonces, Un 4. Con 2 más, entonces salió sería más 12. alto. Ujú. Le aplico el Va. daño y luego le quito esos otros 2. Pues le metes un buen espadazo. Te revientas un montón de costillas. El brazo derecho el contrario que trae la espada sale volando. Parte de la armadura se rompe y cae al piso. Pero el esqueleto medio tambaleándose sigue peleando. Pues con mi bonus action o una mordidota. Este, para de una vez a ver si terminó el trabajo. Acá está. Tiro normal.
Pues pega, dale daño. Ok. Tiro normal. Un 2. 5 de daño El más. total de 5, ajá. Y está muerto. Casi, casi como Dorodoro, que le comes o le destruyes el cráneo. Y Pues. de una Ujú. vez deja veo, porque creo que también me recupera vida. Sí, sí te recupera. Sí. 2 puntitos igual a mi bonus de competencia. Tienes 2 más, serían Y 20. pues, bien. Sí, pues ya que estoy en eso, am, Todavía te queda si uso movimiento. si Ujú. uso mi movimiento para quedar a un lado del esqueleto, ¿provoco ataque de oportunidad? No, porque todos los demás ya están muertos. El ataque de oportunidad es solo cuando sales de su área de ataque, no cuando entras. Entonces me pongo a un lado del esqueleto que todavía queda. ¿Para qué va? Pues bueno, ahí voy a joderme este desgraciado que ya me tiene harto. Otra vez, ahí vamos, un ataque con el Reaper y... a ver, por favor. A ver, espérame, déjame ver si lo seleccioné, ¿sí? Ahí está. A ver. Ujú. Acuérdense que la bolita de color de de lo que tengan ustedes es la forma de saber que está seleccionado, está tarjeteado. Pues, según esto, debería ya estar de... Ahí está. Y ya nomás selecciona tu arma y tira. Sí, ahí va. Ahora sí. Mm, no veo que... Ah, ya, ahí está. Ahí va. Ataque normal. Un 17 entra. Y ahí va el daño. Espérame, espérame. Sí, bueno, dale. Nueve. Y aplicar. ¿Qué tanto le hice ¿Qué tanto dejé malherido al desgraciado Le esqueletito? haces un muy buen golpe, le destrozas varios huesos más, parte de la armadura la rompes, pero todavía sigue de pie. Es que te tarjeteaste también a ti mismo, por eso te decía que esperaras para... Pero ya le puse para que nomás el daño se le pusiera al esqueleto y no a ti también. Ujú. Pero ya, ok, ¿haces algo más? No, sería todo. Yo creo que quieres salir de su área de ataque por un ataque de oportunidad, ¿verdad? Perfecto, sigue Sempa. ¿Qué tan puteado veo a Mirik? A Mirik, no mucho. Hay unos cuantos cortecitos, pero nada muy grave. A quien sí ves muy puteado sería Cork. A ver, lagartijo, ven para acá. Le va a dar unos tap taps en la cabeza y un Healing Word. ¿Sí es ese? Creo que lo chido de Healing Word es que es una reacción. Igual checa ahí tu apunte, porque así Bonus podría ser una action. acción normal. Ajá. Le tiro un Healing Word y luego le voy a dar un bastonazo al otro bicho. ¿Dónde está el lagartijo? ¿Es este? Cork es el de ese, ajá. Ajá. Ok. El que está como entre azulito y oscuro. Sí. Yo estoy dándome cuenta que no está mostrando sus barras de salud.
Ya las estoy A poniendo. mí ya me aparecieron. A mí, Sí, es a mí ya. como. Las acabo Sí, de poner. es como. Genial. Es que puedes decirle que Pues no ¿Le le tiro? aparezca, que solo cuando se controle, siempre, o así, hay varias opciones. Oh, Sí, tírale. nice. Así como se ve lo de los enemigos. Pues hasta el efectito y Órale. todo. Ahí está. Ya puedes entrar. ¡Yay! Prométeme que no vas a seguir robando esqueletos, por favor. No prometo nada, pero trataré. Ahora tarjeteate al esqueleto y dale sus putazos. Onta. Arriba de Cork, Enfrente de Cork. Ajá. este de aquí. Y tú te me mueres. Con eso tendré tirado. No sé por qué me imagino a Senpa caminando, aventándole el Healing Word, la palabra de curación a Cork. Con el vaso en la mano. Después de curarlo, voltea a ver al esqueleto y tú te mueres y punk. Normal, ¿verdad? Haces un 9 y 12, yo pienso el que más, ¿no? No le da. Ujú. Cuando le dices Ni tú te modo. mueres, ves que le tiras el esqueleto, se mueve un poco, le pegas en una hombrera, pero no le haces ningún Se daño. ofendió. Mire que Se voltea a ver y abre la mandíbula. Vamos, jala su bastón y lo abraza un poquito. Sí. Sigue el muerto, sigue motoso. ¿Qué tan puteado se ve ahora Cork? Y ya no Mejoró tanto. bastante esta Senpa. Se ve más recuperado. La herida que tenía que le estaba sangrando, ya dejó de sangrar. Le está creciendo honguitos y micelio en sus heridas. Creo que eso es peor. No quiero convertirme en un zombie. Son buenos hongos. Te van a curar la herida, te están cosiendo. No te quejes. Ya me imaginé a pequeños honguitos con patitas, carita, manitas, con aguja y hilo cosiéndole ahí a Cork. Ay, sí. Ahora no necesito canon. Lo dijo el narrador, es canon. Después los cocinamos, ¿verdad? Para hacerlos sopa. Y Con Pues los sí. senchi. Sí, Cork se En convirtió la en naturaleza una no lo sé. cosecha infinita de hongos. Pues, me hago a un ladito y bolita de fuego con produzco ahí. lo que va. Se ve y te estaba tan cerca. Pues no le das. Lanzas la bola de fuego y pasa por un lado. Y nada más es como la lluvia y la plaga. ¿Algo más? Miau. Ok. Pues sigue justamente el último esqueleto en pie. ¿Y a quién va a atacar? ¿Tú a quién crees? A mí. A ver, pues échale. Venga, líquido. Pues tira, pero falla. Falla. Ay, gracias a Dios. Este va a ser el nuevo pollo. Miri, te toca. Va. Pues un buen espadazo. Si pego ahorita describo la acción. Y si no pega, pues va a ser algo sin pena ni gloria. No, también Estamos lo describes. apuntándole a Cork. Ah. Por alguna razón. No, No sé por pues, qué. no, pues, según yo le estaba apuntando al esqueleto. Y no sé por qué salió Pensé acá que iba a decir, Cork, no, pues pero mato a Cork. si está el esqueleto, toca el esqueleto. Um, Déjame la ver cuánto. cosa salió bastante baja la tirada. 10 no pega.
10 no pega. Ay, pues probablemente este sea el último turno que permanezca viva esa cosa. Entonces, ¿convendrá tirar Guidance? Igual si quieres resérvalos, pues. Mira, dura un minuto, igual casi acabándose esta madre se va a desvanecer el efecto. By the way, mi daño de esporas. Ah, cierto. Pues, cierto, el bicho empezó su turno ahí. Qué bueno que me recuerdas. A ver. Ah, Qué el daño raro. de esporas no debería de matarlo. Ujú. Menos porque salió un 1. Pues mira, si Ya me quieres hice tirar bolas. el Guidance, te lo recomiendo. Porque pues Ajá. nomás dura un minuto el efecto del Guidance. Y daño Sí, es daño. No, eso sería para Nada que más. pudiera pegar. A ver, pues aquí dice que solo sumo 1 a mi tirada. 11 no Cuando pega. 11 no pega. Ok. Válido. Va que va. Nada más pregunta. Arriba me salió una tirada de 15 con la Great S-Word. Nada más que hay como que me hice bolas ahí. Ujú. Entonces, 15 no pega o 16 no pega o... 15 sí pegaría. Ok. A ver, échale una miradilla acá a las tiradas. Probablemente todavía estoy bugueado. Sí. Podría Sí, ser sí me esa. parece. La de Great Ah, Sword. ¿Querías tirar con esa o qué? ento- sí, fue yo creo la que tiré hace rato. 16 entra. Sí. Va. Pues tiro daño. A ver, normal. No me salió Curiosamente, ni uno. Ujú. son 10 de daño. Sí. Curiosamente la de la esa sí de la Great Force sí no sé si estaba el esqueleto. Qué raro. Tiras con tu Great Sword y pues desbaratas al esqueleto que queda. Lo matas, ese polvito, pedacitos de huesos, caen, armadura. Pues ganaron. Ganaron 4 esqueletos. A ver. Es que me hice bolas con la tirada. No, pero sí. La tirada de esta de 15 sí fue antes. ¿Sí Sí fue fue ahorita antes. o...? No, sí fue antes. Fue después de lo que hizo tu motoso. Después siguió Ah, ok. esa de 15. Y luego supongo a lo mejor volviste a tirar porque no te debe haber salido. Sí. Sí, entonces sí. No, no, es que cerciorar que no estuviera haciendo trampa ni nada. No, sí me fijé Bien, en eso ahorita. bien. Pues bueno, ya que las amenazas están neutralizadas, ahora sí, con toda la calma del mundo, a inspeccionar el loot. Pues Podemos hacer otra vez tiradas para ver qué más encontramos. nada, no tienen. A cada Ah, esqueleto le ok. pueden sacar una espada corta y un arco corto. Otra en flechas. Ujú. No sé de qué le servía el arco sin flechas, pero Ni monedas, ¿verdad? monedas. Si No, te parece pasan ser que no. a esculcar, te dan cuenta que no. No traen ninguna moneda estos esqueletos. Pues somos 4, sin contarnos la figura de cartón de esta... ¿Sorry? Sorry, le iba a decir Siri por alguna razón. Entonces, pues yo me embolso una espada corta. Igual la espada corta. A ver cuánto me puede dar un herrero. Ustedes cargan, yo cobro. pero, pero, yo quiero dinero para mí. Quedamos que me toque el 20%. Mm. A ver, ¿te curé o no te curé, lagartijita? Nada más lo vas a ver así haciendo muecas y casi pareciendo gato que refunfuñe. Pero va a decir,
Sí, no puedo negarlo. Entonces, Sabes que siempre tengo razón. entonces embolsan 2 y 2. Así es. Sí, pues igual yo con gusto cargo la espada que reclamé como trofeo y la otra pues ayudo a cargarla sin sin repelar. Los arcos lo toman, los dejan. Yo quiero un Ah, arco. todo tuyo. Sí, ¿Alguien? ¿Hay me más cansé todas las arcos? flechas. Motoso, ¿tú qué quieres? Motoso quiere catnip. Pues de eso ahorita no tenemos mucho. Eh, Quiero ver si de pura casualidad estos cadáveres tienen de mis hierbitas favoritas. De las que apestan. Es que tienen un poco de moho pegado en los huesos. A lo mejor estaba creciendo algún honguito. Pero no, Justo mi colección. no tienen nada de esa hierbita. Entonces los dejo. Mm, ¿Faltan arcos de tomar? 3 arcos, hasta ahorita solo han tomado uno. Pues pues les ayudo a cargar, tomo los otros 3. Listo, ya están en tu inventario. Bien. Pues, ¿a dónde continúa? Pues ya podemos ir entonces por lo que estábamos buscando. ¿O quieres seguir atacando esqueletos al azar? No, creo que sería mejor ir por ese condenado collar y hacer que ese eh, profesor, doctor, lo que sea, nos ayude lo más pronto posible. Ya Está tuve bien. Ujú. Está bien, mi espada disfruta de este tipo de cosas. Bueno, entonces me acuerdo que era para acá. Sígueme. Empezamos a seguirte. Como guardaespaldas. Dejo que el druida se adelante, pero me mantengo en la retaguardia, viendo que el último de nosotros avance. Mirando hacia atrás cada tanto. Debería de Continúa. estar en algún lugar por esta zona. No hay que buscar. Estén atentos. ¿Quieren mantener sus tiradas de hace rato o quieren tirar de nuevo? Yo sí quiero tirar de nuevo. Yo no me acuerdo cuánto tiré hace rato. 18. Pues. Me quedo con tirar. hmm, ¿Tirar otra vez iniciativa? No. ¡Puta madre! Pues si se me ofrece la opción de conservar mi tirada anterior, definitivamente me la quedo. Fue lo suficientemente buena. Yo sí quiero tirar otra vez. Percepción, a ver, aquí está. ¿Puedo tirar un guidance? No. Los guidance no son para uno mismo. Uy, De 10 estuvo cerca. Pues mira. Entonces quedarían 18, 19, 6 y 8. ujú. Igual para fines de inmersión, los sentidos de Mirik están agudizados, pero hacia la búsqueda de enemigos o amenazas potenciales, no tanto a objetos en el piso. Muy bien. Pues aquí Mirik, tú no te percatas con de ningún enemigo. Escuchas a lo mejor entre los árboles alguna algún pajarito. Más allá de fauna salvaje común, no encuentran nada.
llegan a una parte donde hay un río. Los árboles llegan por la parte de abajo hasta el borde del río y ven un tronco por el cual pudieran cruzarlo. Tú, Sempa, que vas pues bien viva para buscar el medallón, no lo ves en esta área. Curiosamente, ahora que te dice que estás dentro de esta área, tu hechizo te dice que es un poquito más, ¿cómo se diría? Reducido el tamaño. En, justamente en esa área no está. Bueno, ya viste que no se encuentra por ahí, tu hechizo te sigue indicando que un poco hacia el sur. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cruzar por el tronco? Me percato que el gato se está quedando atrás. Tal vez se quedó inmerso en sus pensamientos. Mira, ya se está moviendo, pero si no se movía, lo iba a cargar de todas maneras. Para ¿Cuál cruzar Sí, será? el tronco, tírenme Yo- una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se fue el nombre de esa cosa? Una salvación, una destreza. Ok. Una salvación de ¿Quieres? destreza porque todos los que vayan a cruzar por el tronco. Ok. Porque el Ok. tronco está mojado y ven que tiene mucho, ¿cómo se llama? Mucha lamita y moa encima. Entonces es bastante resbaloso. Ja. Por sin problemas. 20. Y solo queda Motoso. Oh, no. Pues Corges te va Gato al agua. caminando. Siente lo resbaloso del tronco, pero lo mantienes y lo pasas sin problema alguno. Ujú. Sempa igual. Lo pasa un poquito mejor más despacio que Cork. No te adelantes tanto, Sempa, espérate. Y como se Son dice, muy lentos. pero pues lo logra pasar. A Mirik le cuesta un poco de trabajo, se medio resbala. En un par de veces logra mantener el equilibrio para no caerse. Pero entonces empieza a caminar, empieza a resbalarse y cae al agua. Oh, no. Gato al agua. Se dan cuenta que aunque está un poco crecido el río y el agua se ve que corre un poco rápido por la lluvia, eh, probablemente a Motoso tiene que nadar poquito, pero como se dice, no es mucho más profundo para que lo llegue a haber riesgo de que se ahogue. Probablemente si se queda de puntitas y con la cabeza hacia arriba logre sacar la nariz para estar respirando sin tocando el fondo. Vemos cómo va llegando a la orilla. No sé, Motoso nadas o caminas hacia la orilla. Sí, nado lo más rápido que puedo hacia la orilla. ¿A qué va? Ya, nadas, sales. No es muy ancho el río, pero pues terminaste aún más empapado. Se te enlodan las patas por la tierra fangosa que hay junto al río. Pero pues ya, ahí estás, ya fuera del río. Me hice sopita. Dice cabizbajo. Es adorable. Igual Cork saca de sus tal vez como mochila una trapo, tal vez para que se pueda secar la carita y pues diciendo descuida, cuando regresemos a la taberna no hay nada como un tarro de hidromiel para calentarse. O tal vez un poco de vino de fuego. Eso sí te calentará. Pues ya, quieren continuar, pueden darle. Sí. Caminamos por sobre la orilla. Sí. No creo que quieran meterse al río, ¿verdad? No. Mm, Todavía más abajo. Ajá. Voy a donde el gato y lo cargo. Me lo llevo como Long Cat. Ok. Ya estamos empapados con esta lluvia. ¿Qué más da más agua? Eso sí.
Igual tendrían que hacer un saltito a la roca esa y luego para acá sí que se las hago válida para que su tirada anterior hagan otra de nuevo. ¿O quieren hacer otra de Ajá. nuevo? No, con la que saqué. Más bien, Motoso sí tendría que hacer otra tirada para ver si no resbala en la piedrita. Pues mira, Mirik dijo que lo cargaba. Ah, ok. A lo mejor con el Sí, peso adicional de Mirik, al brincar a la piedra de en medio del río, resbala un poco y nomás hay un poquito de sentón ahí en la roca, pero no caen al río. ya están a la orilla. Bajo al gato con cuidado, le sobo tantito la cabeza y sigo. Ujú. Algo que sí ven todos sin ningún problema al llegar ahí en donde está, por ejemplo, Cork y esta Sempa, igual lo puede ver Mirik ya, es que del otro lado parece que está dormido, pero hay un sapo gigantesco en la parte acá de abajo. Ah, ya. Ok. Wow, ¿Podemos verlo así sin problema? Sí, es gigante, literal, el Ok. tamaño de la ficha. Sin Igual problema te podría le- cubrir. lo vemos y dice Cor. Sonará descabellado, pero ¿creen que ese sapo tenga el collar? ¿Qué me dicen mis sentidos jurídicos? Te dice que está por esta zona. Ya no te puede decir más exactamente en dónde está. Lo que te dice. Déjame modificar el radio. ¿Qué es ese brillo? Dice más o menos que se encuentra por algún lugar de aquí. Yo veo un brillo por Ok, acá. no te acerques tanto, espérame. Regresas un poquito con el grupo. Porque también desde ese punto ven algo más. Nomás todavía no se los mencionaba. Primero quería mencionarles el sapo. Ujú. Logran ver aquí en esta parte, justo en la entrada hacia donde estaba lo del brillo, Ah, un par de kobolds que parecieran estar como si estuvieran de guardia, pero más que de ujú. guardia, están un poco como adormilados, están un poco abajo de las hojas tapándose un poco de la lluvia. Este, y ya dentro de el brillo que vio Sempa, si te acercas mucho sí te van a ver, ¿eh? Ven otro grupo más grandecito de kobolds en una fogata. Ay, miren, no son adorables. ¿Los matamos o los adoptamos? Pregunta, ¿estos cobots no se ve que son más como tipos salvajes, agresivos o tienen así como capacidad de poder entendernos? Todos los Están kobolds tienen bailando junto a la capacidad de cosa. entenderte. Todos y cada uno de los que Ok. existen en el mundo. Bueno, Eh, más bien replanteando la pregunta sí, sería, no, os entiendo a qué te refieres. o sea, Ah, estos cobots serían, digamos, como, no sé, algo muy parecido, cercanos a lo que es Korg, o, o son como de otra raza totalmente diferente. pues mira, los Friends of únicos que Hope. puedes ver bien son a los dos que están aquí en la entrada. Ajá. Y te digo, están un poco hecho bolitas debajo del árbol. ¿Cómo se dice? Dices, te supondría que sean como de vigías, pero te das cuenta que pues, no están vigilando mucho. Ujú. Entonces, no sé qué quieran hacer. Mm, Volteo a donde el grupo y le pregunto a pues Sempa, que es la que va más adelante. ¿Tú también puedes verlo? Los lagartijitos de enfrente, sí. Bien. Podríamos preguntarle si están dispuestos a cooperar con algo de información o tal vez ellos mismos lo hayan encontrado. Am, Creo que podríamos confiar en una medida diplomática, aunque si usted quiere
que entra ahí blandiendo mi espada y cortando cabeza, también le apoyo. Tú sabes, querido, que yo soy bastante afín a la diplomacia y ustedes son las lagartijitas aquí, así que creo que les toca a ustedes ver si pueden dialogar o golpear. Sí, No sé cómo les quiera. el diálogo podría ser una opción. Amigo Rogue, señor Cork, ¿quiere usted hacer los honores? Me acerco yo a hablar con la criatura. Mm, Yo lo haré, no te preocupes. Voy detrás de ti solo por si acaso. Muy bien. En cuanto pasen Ok, pues. el rectángulo ese que puse ahorita, es en donde Ajá. es en cuanto entren ahí los van a ver. Ok. Bueno, pues ahí vamos. Ya entré. En Ajá. cuanto entren Yo me voy ahí, a quedar atrás. ves que uno levanta la cabeza, hace un ruidito para el otro, y apunta hacia donde estás tú. Pues ahí ya Ujú, también ven a Mirik y a Senpa que pues están cerquitas. Y pues ves que se ponen en guardia. ujú. Igual Entonces, pues simplemente levanta Cork las manos en gesto de pues no agresión, diciéndoles tranquilos, no venimos con intención de atacarlos. ¿te los dices en qué lenguaje? Pues sería en el lenguaje de Kobold, que sería pues dracónico, ¿no? Ujú, Ujú, en dracónico. ok. Ah, voy a checarlo. ¿Quién más habla dragónico? Yo. También Mirik. No me acuerdo Y si esta... Thor dice que lo haga, ah, aunque ahorita es de cartón. ay, ajá. Ah, Tempa, tú escuchas este acorde decir algo, pero no entiendes lo que dice. Y igual Motoso tampoco entiende lo que dice esta Sempa. Cuando dices eso, pregunta, traes la capucha echada encima, ¿no? Como siempre. Pues digamos por la lluvia sí. Ves que se voltean a ver entre ellos dos. Eh, Uno se gira para atrás. Escuchas que dice, atentos, eh, posibles enemigos. Se acerca un poquito y te dice, Ujú. ¿y cómo sabemos que no nos quieres comer? O matar, o que quieres nuestras cosas. No tenemos oro, váyanse. No buscamos nada de sus pertenencias, solamente estamos en busca de cierto objeto que se le perdió a un amigo. Es todo. Venimos aquí con la intención de solicitar su ayuda, tal vez un poco de información, tal vez a cambio de un par de monedas o algo de comida que les pueda interesar. Igual, Cork se quita bueno, no sé, se quita la capucha para que pues lo vean de que pues realmente pues es igual un kobold y que pues viene con intención de dialogar. Ven como los otros kobolds se acercan. Ujú. No se acercan así muchos, no se quedan como que en la retaguardia. Cuando te quitas la Ajá. capucha y ve que es un kobold, es que da un pasito para atrás, Ujú. como un brinquito. Ujú. Eh, eh, Ves que te señala. Luego el otro le dice, espera. Ves como avanza, se acerca así Sí, contigo, se sí. pega mucho contigo, te empieza a ver muy de cerca. Ujú. ¿Te dejas? Sí. Ok. Cuando hace eso, te empieza a observar muy de cerca. Te empieza a olfatear y te dice, espera, ¿Orc? Huh. ¿Te conozco? Es que baja el arma, la guarda y dice, ah, ¿no me reconoces? Quizás es la cicatriz. Abrió No, su pues fuimos de cicatriz. niños. ¿No te acuerdas de mí? Eh,
igual pregunta para el Game Master. Ujú. ¿Puedo recordarlo? Sé quién será, quién es este Kobold. Una duda, ¿qué tanto recuerdas de tu infancia antes de dejar tu grupo de gente con tus, ¿cómo se llama? Con los kobolds con los que estabas? Ujú. ¿Qué tanto recuerdas? ¿Qué tanto Korg se acuerda de todo ese tiempo? Y de los otros kobolds que pues conoció en su infancia y demás. Pues recuerda tal vez al menos lo que era su tiempo de infancia, cuando tal vez sí jugaba con otros cachorros de Kobold durante los días y pues haciendo como ciertas travesuras. Y más que nada casi imaginando con ellos siempre tener o teniendo aventuras. Pues, entonces, déjame ver algo nomás. Hazte una tirada de hmm, inteligencia. De... Ujú. Ok, ahí va. Va a ser sencillo, dificultad Inteligente. baja. Ujú. No me falles, dado. Uy. Ah, que la Pues, chinga. pues lo ves y no logras reconocerlo. Ujú. Cuando ve cara en tu duda te dice, acuérdate, soy yo, el que con el que lanzábamos piedras pesadas a la cabeza de los adultos. Así como que Korg rascándose la cabeza, queriendo recordar. Y dice, lo siento amigo, pero no recuerdo mucho. Han sido tantas cosas, viajes, los que he tenido, que he olvidado eso. Ujú. Cuando dices eso te da dos golpecitos así en la frente con la mano cerrada, no fuertes, nomás así Ajá. como para hacerte recordar. Dice, ay, Azulito, tu diario con tu memoria tan mala. Se da media vuelta y avanza Ujú, hacia con los otros. Le dice, ujú. es este Azulito, ¿se acuerdan de él? Lo escuchas que lo grita. Ahorita el único que está entendiendo lo que dicen es este Mirik porque están hablando un dragónico. Así es. Cuando dice eso, ves que los demás empiezan, ¿qué? ¿Azulito? ¿No estaba muerto? Otro dice, vaya sorpresa, pensé que se había muerto cuando se había ido de la aldea. Actualmente un kobold solo es un kobold muerto. Qué amable de su parte. Ujú. Igual, Ujú. puedo hacer otra tirada de inteligencia para saber si ese apodo de Azulito me llega a la mente. Pues no tires. Cuando ya te empiezan a nombrar así te acuerdas. Así te decían Ok. los demás por tus color de escamas azules. Ok, pues en ese caso, pues me acerco un poco más hacia ellos para poder, pues, ir a saludarlos, en el sentido, pues, de otra vez por reencontrarnos. Ujú. Pues ya cuando te acercas, te dicen, hey, háganle un espacio en la fogata. Y te dicen, vente acá con nosotros. Y uno, sí, cuando te acercas ya uno te dice, tus amigos son, son tus amigos. Sí, claro, son mis compañeros. Créeme, no hacen daño. Puedo decirte que ellos se han encargado de que no muera en el proceso durante todos mis viajes. Ah, muy bien. Entonces, Igual les hago una señal son mis a amigos. Sempa, a Motoso y a Mirik para que se acerquen. Si alguno de los kobolds me voltea a ver, no hago ningún gesto agresivo, tengo un semblante más bien despreocupado. Tal vez incluso saco mi lengua y empiezo a hurgar mi nariz con mi lengua. Ya les invitan a pasar. Ujú. Cuando adentro ven Ok. que hay un kobold acá medio oculto detrás de este árbol que no salió. Se está viendo como que desde la distancia.
Y hay otro de este lado que está bien dormido. ¿Empa también pasas? ¿Notoso? ¿O se quedan afuera? Creo que Senpa dijo que iba al baño. Ah. Así que ahorita vuelve. Ajá. Fui por café y ya regresé por café. Ah, Al parecer no nos están atacando y no se están rastreando bien, así que voy a seguir a Cork y a Mini, que ellos son los que saben lagartijo. sí, bueno, ya digamos, una vez aclarado todo, Cor llega contigo y con Motoso y les dice que, descuiden, no hay peligro alguno. Son conocidos míos, son básicamente mi tribu. Igual pues ya una llegados todos ahí, cerca de la fogata, Cor pues igual procede a presentarlos, diciéndoles, querida manada, quiero que conozcan a mis compañeros de viaje. Son Mirik, son Sempa y el buen Motoso. Senpa, cuando le presentan, va a hacer como una pequeña reverencia. Un placer conocerles. Cuando te dicen eso, les dicen, no, es bueno saber, conocer a los amigos de Cork, saber que sigue vivo Azulito. Pensamos que estaba muerto desde hace años. No, queremos mucho a Corchito. Cuando dices Corchito, todos empiezan a reír. Por favor, no digas ese nombre. Estamos frente a tu familia, tengo que avergonzarte. ¿Tienen fotos de bebé? ¿Tienen qué? Cork así como que queriéndose tapar con su capucha diciendo que trágame tierra. ¿Tienen qué? No te alcancé a escuchar qué dijiste, Tempa. Que son su familia, tenemos que avergonzarle. ¿Tienen fotos de bebé? ¿De Cork? Te dicen, fotos, ¿qué es eso? Qué triste. De aquí, después de que dicen eso, te dice, te voltea a ver a ti, Cork, dice, vaya, sí que has cambiado mucho. Apenas si se te ven las escamas azules cuando antes ni ropa te ponías. Bueno, digamos que cuando decides ser un aventurero y salir a explorar el mundo, las escamas no son suficientes. Básicamente tienes que estar protegiéndote. Se te quedan viendo y dicen, oh, ¿ves? Por eso debes de quedarte con nosotros. Cuando somos muchos no ocupamos una armadura. Créanme, no estaría mal volver con ustedes aquí. Sí se extraña el hogar, pero creo que será un poco más adelante. En estos momentos, yo y mis amigos nos encontramos en una tarea que requiere de toda nuestra atención. Pues igual procede a preguntarles, estamos buscando básicamente un collar que al parecer a un investigador se le perdió por estos lares. Pues igual, pregunta, ¿tenemos como un dibujo detallado de cómo es el collar más o menos para que Cork lo pueda presentar ahí a su manada? Les mostraron el dibujo del collar, pero no les dieron el dibujo, no les dieron la ilustración. Pero saben bien cómo es, lo pueden recordar sin problema. Cuando empiezan a decir un collar, es que se empiezan a preguntar entre ellos, ¿un collar? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo encontraste? ¿No? Y empiezan así todos a hablar al mismo tiempo, preguntándose entre ellos. Y luego ya te dicen, no, parece que ninguno de nosotros lo tenemos. Tírense todos una percepción. A ver, ahí vamos.
Mm, 12. a ver. No, no hay nadie en casa. Ujú. Ay, eso casi eran 18. Y Motoso se encuentra con nosotros. Solo quiero saber, yo hablé en común, ¿los lagartijos me entendieron en común? Sí, también te Sí. respondieron en común. Jeje, corchito. Ese apodo me perseguirá el resto de mi vida. Creo que Motoso consumió Y demasiada probablemente en hierba. el más allá. No te preocupes, me encargaré de ello. Pues bueno, pues están ahí viendo, platicando. Les dicen que ninguno de ellos lo tiene. De repente este kobold salta sobre el tronco y les dice, ¿y por qué tendría? Y si alguien lo tuviera, ¿por qué tuviéramos que dárselos? Si nosotros lo encontramos, es nuestro. No vinimos a hacer que nos lo entreguen sin más. Planeábamos canjeárselos por algo de su interés, algo de igual o mayor valor. Ujú. Mire que estuvo callado todo el rato, hasta que finalmente se decide interrumpir. Irnos de aquí sin el artículo no es negociable. Intentaremos esto por la vía diplomática. Si alguno de ustedes lo tiene, ¿qué podríamos ofrecer a cambio? ¿Tiene usted un enemigo que quiera haber muerto? ¿Algún problema que necesite ser resuelto? O quizá quiera alguna clase de bien material. El kobold que habló se deja caer de un centón en el tronco, y entierra su daga en el mismo tronco a la hora de caer. Y dice, pues bueno, no sé qué collar estén buscando, tampoco lo tengo. Y dice, pero si lo tuviéramos, el único enemigo que podrían acabar con él para que nos facilitaran la vida a nosotros, estoy seguro que los mataría a todos ustedes. Así que creo que por ese lado no es negociable tampoco, porque aparte ni lo tenemos. En ese momento, Core, tú ves que el que está acá dormido se rota y, Ajá. ¿cómo se dice? ¿Alcanzas cuando gira para reacomodarse mientras está dormido? ¿Alcanzas Sí. a ver que hay algo brillante dentro de su, ¿cómo se llama? El taparrabos que traen. Ajá. No se ve bien, no alcanzas a ver bien qué es, pero Ujú. tiene ese brillo doradito como si fuera algo de oro. Ok, Apenas sobresale un pues poquito. igual me le acerco. Es el que está ahí, ¿verdad? Sí. El que Ok. está como con la lunita. ¿No? A ver, déjame rodear por acá un poquito. Ajá, y listo. Igual, llego ahí con él y pues le digo, ¿podría ver lo que tienes ahí? Te prometo que no lo robaré. Está bien dormido. Ok, si está dormido, eh, ¿puedo así como meter mano para checar? ¿Hago tirada de mano? ¿Juego de manos? Sí, hazlo. A ver, ahí va. Tú, pinche pollo, no me falles esta vez. A No sé ver, quién es el ¿dónde pollo, pero está? sí. Es válido Pues, hacerte pinche pollo. ajá, a ver, Debes espérame, estar ¿dónde? jugando bien, ojete. Y el pollo, no me mandas. A ver, espérame, ¿dónde? Aquí está, ya, ahí va, Slade of Hands. normal. Uy, Un 25. casi Ah, salí en 4. Pues, jalas poquito lo que ves y ves que es una cadena y trae los detalles idénticos a los del dibujo. ujú, Y empiezas a sacarla despacito. Y de repente ujú. sientes que se atora. Pero pues tú con tu habilidad para robar que tienes, metes las manos dentro del taparrabos
y lo sacas, ¿cómo se llama? Lo desatoras. Sí. ¿Cómo se llama? Ya me se fue la palabra. Lo desatoras entre el bulto del kobold que lo tenía ahí oculto y lo sacas sin despertarlo. Eso era para después un final feliz. Muy bien, pues al sacarlo ya puedo apreciarlo mucho mejor el collar y puedo ver que es el que busca el profesor. Sí, es ese collar. Ok, pues con esto, pues igual, ay, ¿qué será conveniente? ¿O despertar a este kobold o hablar con la tribu para decirles que es esto lo que buscamos, pero que planeamos canjeárselo? Pues cuando te acercaste y empezaste a mover las manos. No despertaste a Ujú, ese kobold, pero sí todos los demás se te quedaron viendo. Empezaron a ujú, susurrar entre ellos. Y luego uno de repente, no, de Gael, que está junto a Senpa. ujú. No, si eres. Sí, ese. No, ese no, perdón, este de acá. Cuando ve que hace eso, dice, uy, no sabíamos que tirabas para ese lado. Ah, por favor. No, no es eso lo que están pensando, aunque tampoco es como que sea algo malo. Y pues ya, Cork se da vuelta y les extiende lo que venía siendo el collar para decirles, escuchen, es esto lo que realmente veníamos a buscar. Ya mostrando, o pues mostrando como el collar así a todos en la tribu, diciéndoles, honestamente no sé dónde fue que lo encontraron o en qué circunstancias fue que llegó aquí con ustedes, pero sí nos gustaría poder eh, comprarlo o canjearlo con ustedes, de manera que no se queden con las manos vacías. Entonces estás diciendo eso. Es que este kobold se acerca al otro dormido. Ujú, Le tira una patada a y lo despierta. ujú. Y nomás escuchan. Esto lo dicen dracónico, así que los que no hablan no entienden, pero los demás sí. Le dice: Maldito tramposo, tú diario te ocultas las cosas. ¿Qué pensabas hacer con ese collar? ¿Por qué no nos lo habías mostrado? El otro todo dormido dice: ¿Qué? ¿Qué? Se lleva las manos ahí y dice: ¿Quién me manoseó? ¿Por qué me robaron el collar? Igual pues Cox se voltea hacia él y pues ya dice, no es tanto como que te lo quiera robar, simplemente quiero canjearlo. ¿Qué estás dispuesto a, o qué es lo que te gustaría por este collar? Escuchas un rugido de panza por atrás de ti. Y el todo morado dice: ¿Canjear? ¿Qué? ¿Quién? Eres azul. ¿Te conozco? Y el más le Ah, dice: Es azulito, pero le encontramos un mejor apodo. ¿Cómo le dijiste, Senpai? creo que Corchito. me... Corchito. 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 Ahora va a ser corchito. Y cuando dice que es azulito, dice: cuando dice corchito, nomás se tira al piso, se empieza a reír. Le señala y dice: corchito. ¿Quién se lo puso? ¿Quién fue el ingenioso? Señalan a Senpa. Cuando la ves asustada. ¿Qué hacen Oli, esas cosas aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Te vuelve a dar el otro una patada y le dice: ¿Ya ves? Por quedarte dormido. Diario tú nunca sabes qué. Y se voltea contigo y dice: Pues mira, ¿cómo este está parado? ¿Qué te parece si nos dan comida? Y es difícil buscarla. Hay bastantes cosas que nos pueden comer bastante fácil. Hay manadas de lobos por aquí. La rana esa de allá se comió 3 de nosotros la semana pasada. Y el ave esa gigante que anda por ahí volando, eh, igual también de vez en cuando nos caza. ¿Y qué? ¿Comida? ¿Tienen? Sí, igual pues Cork les sí, ¿no? ofrece a ellos lo que viene siendo pues tanto como de las raciones que pues tengan y pues
Pregunta, ¿llevamos con nosotros alguna especie de vino o licor como para que pues ellos lo puedan degustar? No sé, dime tú qué tienes en tu mochila. Lo que tengas en tu inventario, en tu ficha, es lo que tengo. A ver, déjame checar. Mochila. O no, se volvió Dora ahora. ¿No le gustaría agregar sapo al menú del día de hoy? Lo digo en dracónico. Ujú. Como buscando que tenga actividad. Él se te va a quedar viendo. Te va a decir, ¿estás seguro? Esa cosa es bastante dura. Ya la hemos intentado matar un par de veces. Y bueno, creo que el resultado es obvio. Carne de lobo, quizá. Mm, no, muy dura. Las pieles estarían bien, pero muy dura. Y es difícil encontrarlos. He escuchado que Igualmente, la carne de sapo sabe a pollo, pero sí, ese sapo gigante es un enemigo bastante eh, fuerte. Nunca había visto uno, aunque podría apostar que mi espada se puede hundir en su carne. Igual, pues, Cork en su mochila tiene 5 de raciones, así que pues igual serían 5 raciones de pan que les estaría ofreciendo. dice 5 raciones. No, estoy buscando cuál es ese. Este que está aquí. Dice, eso es muy poquito, no se ajusta. ¿No ves todos los que somos? Yo, Mm. yo estoy revisando también mi mochila y puedo ofrecer otras 5, tal vez. Cuando dice eso, dice, agreguen. Te volteé a ver. Dice, agreguen un par más y creo que tendremos tanto. Ven como varios otros nomás se llevan la cara, la mano a la frente, haciendo un facepalm. Así como de, ay, este diario. ¿Alguien dice algo? Fíjate, fíjate que yo estoy viendo y acá en mi inventario no tengo ninguna ración apuntada. Me imagino que era porque de cuando estábamos encarcelados al principio. No, deberían de Aunque tenerla. Púchale en la mochila. En la mochila Ajá, debe ¿sí? estar. sí, dale clic a la mochila y ahí te va a No, no abrir dices todo lo que mochilas. tiene. Sí, pero nunca me la agregué. No, pero Nunca ahí me está. agregué Un ración. Generous Pack. Ah, Y ahí vienen las raciones, dice Rations. Con ay, el dibujito como oye, de es un pan. cierto. Es cierto. Se me había olvidado ese detallazo. Todos deben de Hmm. traer raciones, de hecho. Pues entonces pidieron un par de raciones más. Coloco un par de raciones más para agregar al trato. Ok, entonces déjame, voy quitando los 5 de raciones que tengo. 1, 2, Same. 3, 4, 5. Ahí está. A mí me marcaba que yo tenía 10, así que pues nomás me quito eso. Dijo un par, un par. Ajá. Pues bien, les presentan las 12 raciones. Para pronto se pone, las recoge. Llega con Cork, luego va con Sempa, con Miri, Ujú. regresa para acá. Se sienta, las pone ahí en el piso y dice, ¡comida! Se acerca, le da un golpe en la cabeza. Sí, pero no es para que te la comas toda ahorita. Es para todos. Y ven como el otro nomás está, ¿cómo se dice? Sobándose la cabeza. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, este de acá, el que está aquí. Dice, bueno, Ujú. ya tenemos todos algo que obtuvimos. Gracias a que alguien guardó el secreto, no funcionó, nos fue antes. Pero, ¿algo más?
algo que les pueda ofrecer. ¿Quieran? ¿Todo listo? Digo, no tenemos nada que ofrecer, ¿verdad? Pero te juro, no te No, no puedes se quedar, Corp. Te da te dice bajito y te da unos codacitos. Me encantaría poder quedarme, créeme, pero tenemos en serio que regresar lo más pronto posible para arreglar estos asuntos. Quisiera contarte todo a detalle, pero en estos momentos solo puedo decirte que el tiempo es algo con lo que no contamos. Dice, bueno, tendría que intentarlo. Pero créeme, cuando todo esto termine, volveré con ustedes. Igual pues Cock se acerca y le da un fuerte abrazo. Me alegra de que no matáramos a tu familia, son adorables. Gracias. Y les dice, Pero no bueno. vuelvas a usar ese apodo. Ay, pero es que te queda tan bien. Dice, sí, nos veremos luego, Corchito, no te mueras. Por favor. Ahora sí deseo estar muerto. Ya que estamos aquí, igualmente en Dracónico, ustedes conocen mejor el bosque que nosotros. Eh, ¿Cuál es el camino de salida más directo hacia el pueblo? Dice, hacia el pueblo. Pues depende, pueden irse por aquí hacia el sur y en el caminito luego girar hacia el oeste y de ahí subir todo hasta el norte. Tengan cuidado, hay varios esqueletos por esa zona. Y también por ahí está el laguito, lagunita chiquita, el estanque en el que a veces hay lobos tomando agua. Tienen suerte, no estarán ahorita con la tormenta. O la otra es venir por la zona del río, rodear la arboleda y igual es para el norte. Nomás tengan cuidado y no sigan el río hasta el final, porque si no se van a encontrar con ave gigante. No querrán encontrarse con ave gigante. Muerte segura para todos. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Creo que el camino del río suena más prometedor. Solo por saber, en comparación, los esqueletos con la rana, ¿qué tan poderosos? ¿Cuántos esqueletos equivalen a la rana? 4 esqueletos equivaldrían a una rana. Creo que podemos matar a la rana. Si podemos adelante, sirve que ayudaríamos a mi ¿Que tengan manada. una masacre? Pues tendrían carne de sobra y más aparte, no tendrían esa ¿Dónde molestia. duermen? Ajá. Ya ha matado a uno cuanto de ellos. Sería justo. Han sido amables. Me alegra no haber usado mi espada en contra de ustedes. La familia de Corchito es nuestra familia. Él dice, bueno, si quieren pelear contra la rana, adelante, no los detendremos. Podríamos intentarlo. Lo peor que podría pasar es que muramos. Bien. Ya tenemos cosas que son más amenazantes en nuestra vida que no. Y se pone la manita. Entonces van a ir contra la rana. Tenemos la ventaja táctica. Podríamos tenderle una emboscada. Pues va. Va. Shh. Es motoso. No, silencio. Los gatos. Entonces, chicos, vamos por la rana. Podría ser. ¿Quieren armar una estrategia? Puedo hablar con ella.
No, Y yo creo que la van a dejar hablar. pedirle que se hunda amablemente en mi espada. No sé si le pueda pedir eso. O creo que te sigo. Tal vez usted quiera pedirle a la criatura que amablemente deje a estos pequeños en paz. Sí, creo que podré convencerla. Está bien, podemos probarlo a tu manera. Sin embargo, si hay problema, ya veremos qué hacemos. No, ok. Igual, pues, Le dices, Moto- que si mueren ya veremos si mueres ya veremos qué hacemos. Los kobolds dicen, si mueren déjenlo muy, muy, muy lejos de aquí. Y en este bosque las cosas que mueren tienen la mala costumbre de volver a levantarse. Que traigamos el esqueleto para acá, ¿ok? Sería Motoso Día de Muertos. De Eso sí. repente ven a Motoso y les empieza a cantar Recuérdame. Y así es como un druida se convierte en bardo. Pues van a atacar a la rana, van a ir a hablar con ella. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién va a Sí, ser el primer sí, movimiento? A ver, Motoso, si quieres ir a hablar con ella primero, mientras nosotros nos ponemos bajo cubierto y así como para preparar una emboscada en caso de que te quieran comer. Esa es una buena idea. Intenta la vía diplomática. Si falla, condúcelo hacia nuestra emboscada. Solo no te deje atrapar. La boca de esa cosa se ve grande. El jugador con persuasión, con el círculo del pastor y con el hechizo de amigo de los animales. Pero Motoso se va a acercar tanto a la orilla, así como por donde están estas piedritas. ¿Aquí? Lo más que pueda acercarme para demostrarle así de confianza de que mira, no me puede... eh, ven, acércate, soy amigable. Mira, te voy a mostrar mis frijolitos. Entonces, si Motosa está por allá, volteo hacia los demás y les digo, bueno, dado que Motoso va a intentar eso, yo me voy a esconder por aquí. Si ustedes quieren hacerlo también, son bienvenidos. Me meto entre la maleza tanto como puedo. Ford estaría así como, bueno, no sé si estas piedras están lo bastante altas para que él sepa así esconder entre ellas, para No, estas esperar. piedras están como a nivel de piso. Ok, entonces, pues sí, igual me escondo aquí con este Miri. Okay. Yo voy, espérame. ¿Se van a Voy a ocultar? esconderme con el resto. ¿Tienen su sigilo? Va, vamos a ver, A ver, sigilo. Ahí va. lo tiro normal. Son 15 ni tan bien ni tan mal. Religiones. Era Steel, ¿verdad? Sigilo. Sí, estilo de sigilo. Ok, ahí va. Uy. 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 Va. Pues Motoso, acércate y llama la atención de la rana que ya vieron que se movió y se puso un poquito más sobre el pedazo de césped de acá.
en que los kobolds se acercan pero no salen del su pequeño claro. Ajá. Están de chismosos. ¿Qué le vas a decir, Motoso? Perdón por ser un jugador horrible, pero estaba en el limbo esperando a que el café hiciera efecto nada más. En un punto de repente escuché Rana atacar y por eso propuse lo de que pueda hablar con ella. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Pues bien dicho matarla, ¿no? Tú dijiste que hablar con ella. Quizás convencerla amablemente de que ya no se coma a los kobolds. Ok, entonces sí tenía una idea más o menos por dónde iba, ¿no? De que tiene algo. Va. Chinga, qué raro no sale mi de este del círculo del pastor. Creo que se me olvidó meterlo. ¿Pero qué es lo que te daba el círculo del pastor, te acuerdas? Recuerdo que podía hablar sin problemas con los animales. Sí, o sea, ya de forma innata, sin gastar spells 2, ¿no? Y creo que también era de que eh, podía ser más amigable con ellos, algo así, si no mal recuerdo. De que ellos tenían mayor confianza conmigo. Creo. Ok. Ok, va. Entonces, ¿qué le vas a decir a la rana? Te acercas a la orilla, es que se gira y te voltea a ver. Empiezo a hablar con la rana. Le digo, hola amiga ranita, ¿cómo estás? Le quiero tirar este del Animal Friendship. Ujú. Ok. Jeje, ¿Qué si lo puedo hacías? targetear. Sí. Y así ya le demuestro que no soy enemigo. Oh, oye amiga ranita, quería saber por qué te estás comiendo a los kobolds. Cuando te ve, dice, ajá, no sé qué eres tú. También te ves comible, rico. ¿Has probado uno de ellos? Son crujientes, deliciosa carne. No, no he probado un kobold y no creo que sea ética y moralmente correcto, considerando que tengo dos amigos kobold. Te voy a decir, para mí lo es. Se llaman desayuno. Ah, ah, es porque tienes hambre. ¿Qué más te gusta comer aparte de kobolds? Dice peces y insectos. Pero últimamente le he agarrado un gusto muy a los hobos. Ha vuelto mi comida favorita. Bueno, es que lo que necesitamos es que no te comas a los kobolds. ¿Quién dijo eso? ¿Te mandaron esos kobolds? Sí, pero yo no quiero hacerte daño. Por eso quiero solucionar el problema. Quisiera ver si hubiera otro tipo de cosas que te gustaran comer para ver si pudiéramos eh,
mudarte o conseguirte otro tipo de comida para que los puedas dejar en paz. Es que pobrecitos, están chiquitos y les das miedo. Mm, Es que Sapo se acerca, un salto, luego otro, y dice, podría comerte a ti, ¿te parece? No, es que ahorita estoy en una misión. eh, por eso también quería venir si puedo ayudarte a conseguir otro tipo de comida. Dice, no, las otras cosas que hay en el bosque no me gustan, no como huesos, no tienen carne. Y los lobos son difíciles de conseguir y peligrosos, así que no, me quedo con los kobolds. Estás con una merienda pequeña naranjosa que estoy viendo ahorita. No creo que pueda, no creo que sea de buena ayuda, pero eh, y si mejor conseguimos otra cosa, creo que el tipo al que estoy queriendo ayudar, creo que tenía mucho dinero, podría utilizarlo para comprarte un banquete. Podría ser cualquier otro tipo de cosa, menos kobolds y gatitos como yo. Tírate un insight, con ventaja. Eh, bueno, Ok, un 15. Le estás diciendo eso, pero tú ves la mirada del sapo ya fija sobre ti. Inclusive se nota ciertos movimientos en su boca. Te das cuenta de que el sapo ya ahorita lo único que tiene en su mente es comerte. creo que no estamos llegando a una solución que pueda beneficiarnos a los dos. Y pues am, yo no quería llegar a esto, ya que te ves como alguien carismático y que puede hacer buenos amigos, por eso quería proponerte eso, pero eh, parece que si quieres comerme, así que... ¡Chicos, ayuda! Ok, Cork va a usar su ballesta para dispararle a la chingada rana. Ok. Motoso corre, Barkskin. Al único que va a tener este ataque antes de tirar iniciativa va a ser este Mirik, porque la rana ve a Ah, los demás. ajá. Ok. ¿Las Pero emboscadas son con ventaja o es tirada normal? no, mentira, Con ventaja, ¿no? solo ve a Senpa. A Korg, Korg también puede atacarlo sin que lo vea. Sí, sí, es con Mm, ventaja, porque ok, están ocultos y no los han entonces, visto. Sí. Pues si hasta allá hasta donde va a correr el motoso con el bicho distraído, pues va como un gran felino que acechaba dentro de la maleza, salgo disparado de entre lo- la maleza, de entre los árboles. Me posiciono a un lado del bicho y un buen espadazo. Este, a ver. Greatest Word con ventaja. Ok, pues está un 18. ¿Pega? No sé por qué Ok. no le salió el ataque, pero salió tarjeteada, pero. O sea, porque no Ay, dijo que es era para ayudar. cierto, se me olvidó tarjetearlo. Mea culpa. Ya lo he tarjeteado. ¿Quieres darle el damage? Entonces le Siguiente. tiro el daño. Tiro normal. Ay, sabroso. un 12. 15. En total.
Ok, Llegas, déjame. sales de la nada, la rana va persiguiendo a Motoso. Desde que de otro salto para saltar sobre Motoso, llegas, le haces un corte fuerte a un costado. Cork te va. Sí, estoy queriendo aquí hacer que tire la. ¿Cómo se llama? Mm, No sé qué igual Ah, antes de que se me vaya la onda, antes de que termine mi turno, ¿puedo activar Rage? si quieres, sí. Es una reacción, así que a ver, si quieres, tírale antes de que le dé. no, o sea, Ahí no pasa está. nada ahorita en tal cual todavía no entramos en los turnos porque esto fue Ok, ataque sorpresa. entonces hago tirada con ventaja, ¿verdad? Así es. Ok, ahí va. Bien. Ande. No hubo Y 20 natural, pues, ¿verdad? No, casi, un 19. ajá, ahí va el daño. Uno, tirada normal o critical hit. Normal. Crítico es solo si te Ok, sale 20 natural. ok, Pues, 10 de daño nomás. 10. Eh, Mirik llega, pasa por encima de Mutoso, le hace el corte. De repente una flecha para la rana sale de la nada. Se le encaja a un costado. Le hace una fea herida. Le encaja profundo más bien. Termina gritando venganza. Y pues ahora sí, tírenme su iniciativa. A ti, Sempa, pues te Ok. tocó ver la rana, así que no pudiste atacar de sorpresa. A ver, iniciativa, aquí está. Uy, ahora sí me salió muy mala. Ahí están todos. Mm, Ah, no, 14, tiene inteligencia. 5, 13 Están y 4, 12. Ok. A ver, entonces sería primero Korg, luego Sempa, luego la rana, luego Mirik y al final Motoso. No, yo tiré inteligencia. tienes Oh, a ver, vuelve iniciativa. a darle. Iniciativa. Es que, puta madre, ¿por qué no estoy encontrando nada? Ya lo encontré. Ok. ¿Por qué tengo -1? Tírale. Tienes más Uy, uno, ¿no? mira, No, pues entonces es primero 18. Motoso, luego Korg, Sempa, la rana y al final Mirik. Así sí. es. Pues, eh, Vale, dale, Motoso, tu Motoso. venganza. Y el combate. Pues, charrana puta. Maldición. En mi lógica, las ranas necesitan humedad y el fuego es lo contrario de la humedad. Así que le quiero tirar una bolita de fuego con Produce Flame. Ah, todavía la sigo targeteando, nice. ¿Tiro normal o con ventaja? Normal. ¿Y por qué no con ventaja? Porque no tienes ventaja. Pero soy un gatito. Tienes desventaja. uy, 9, no le das. Tiras la bola de fuego. La rana se agacha y nomás pasa por encima. ¿Algo más? Yo intento ayudarte y así me agradeces. Intentando comerme. Pero yo sí tengo amigos que me defienden. Ya. Bien. Sigue Cork. Ok, ahí voy. Con esta chingada rana. Ahí te voy. Ah, bueno, pues igual otro va a ser. ¿Qué será? No, sí, voy a tirar con el estoque esta vez. ¿Me termino acercando más para poderle dar? Si es con el estoque, sí, porque es cuerpo a cuerpo. Ok, entonces déjame. ¿Ahí está bien o uno más? No, Ahí, ahí ok. tiene que ser cuerpo a cuerpo, es el cuadro de lado.
Ok, bueno, ahí va. Entonces, esto que ahí vamos. Ajá, échale. ¿Lo tiro con normal o con ventaja? Normal. Ok, ahí va. Uy. Uy, un 2. Vayas. Me salió bien. Me tiras, a lo Sí. mejor intentas encajar un poco de lado, pero la piel está resbalosa, un poquito dura y no le haces nada. Ok. Tempa. Sigue Senpa, Ujú. si no me equivoco. Sí. De hecho, pueden checar la lista ahí en el de Combat Encounters. Ahí sale. En el iconito de las espaditas. Ujú. Y de hecho, cuando está en combate también me dice cuántos se han movido. Nice. Ujú. Y por dónde pasaron. Estás muteada si dices algo, no te escucho. Ya es que está un poco lenta. Esto, tenemos el sapo y yo todavía tengo el shilelé en mi bastón. ¿Cómo? Revisa la duración. Ajá, revisa la Hay Mm, cosas un que minuto. solo duran. No, entonces puede que no. Pues le reactivo el shilelé, Ujú. activo mi halo de esporas y, y activo Symbiotic Entity. ¿Para qué va? Chilela, según yo, no es ¿cómo se dice? Ah, pero el Symbiotic sí lo es. Eh, Ujú. ¿Algo más? Pues creo que en eso se va todo, ¿no? Halo de esporas, Symbiotic Entity y shilelé. Sí, nomás pones el aro de esporas para poder marcarlo a la rana y que sea el ataque. Ver cuánto daño le hace. ¿Le pico el daño? Mm, no, pero no. Sí, ahora sí. Si quieres, sí, pícale el daño. Ya le picaste el daño. Estaba tardándose en salir. Ujú. Daño es daño. Pero dice que puedo tirar dos dados, ¿no? Con el Symbiotic. ¿Tiro otro? Sí. Por alguna razón estaba apuntando un esqueleto. Ya lo estuve picando, pero te digo que está como lenta. Sí, sí, no pasa nada. Ok. Le va a la rana, supongo. Nada más, sí tiro el Sí, otro sí, dado sí, de por lo daño del. por Sí, el sí, Entity. dale. Sí, por lo del Symbiotic sí la tiene. ¡Ja! Bueno, 2. Sí, pero ¿quién te regala 2 puntos de daño? Está chido. Ujú. Este, Y el dado, pero curiosamente no me salió el resultado acá en la. No está, el resultado no está en el chat. Qué raro. te pasó lo mismo que a mí hace rato. Tuve que deslojearme. Cerré el explorador, lo volví a abrir. Volví a abrir la plataforma y ya me aparecía todo. No, pero curiosamente no me apareció en ninguno de los dos. Y el que está con la transmisión, que es el que está en la Mac, él es literalmente directo de Foundry. Sí, ¿sabes? Sí, pues, sí, es el bug que me pasó hace rato en Foundry.
Curioso. Ahorita veo si si sigue sin aparecer, pues es lo veo. Ujú. Sigue la rana. Ya me acuerdo Me que lleva. chingados hacía la rana. Pues yo creo que va a dar un salto la rana. Se va a mover para acá. Ajá. Y como tiene un salto de 10 pies de altura y puede saltar hasta 20 pies de largo, no tiene no le pueden hacer ataque de oportunidad. Y Ajá. va a atacar a Motoso. Oh, no, se quedó con ganas del gato. Sí tiene hambre. Está del tamaño de su boca. ¡Miau! Y- ¡Miau! Pues le ¿De pega. cuántos? Uy, te dio un mordisco. ¿Cuánto de daño le va a hacer? Ay. ¡Auch! La mordida estuvo feísima. Le saca una mordida, rompe un poco de su ropita y lo deja sangrando. Ah, pero querías hablar con la rana carnívora. Barkskin, Barkskin, Barkskin. Y sigues, Bueno, Mirik. pues puedo respetar su intención de intentar la vía diplomática. Ahora, pues me posiciono a ¿Reafirmas un tu lado. autoridad de todas formas con tu arma? Sí. Me posiciono a un lado del bicharraco. Y no va a ser un ataque normal, ya que he visto que el bicho podría llegar a tener intenciones de moverse. Voy a utilizar el cantrip que me proporciona mi marca aberrante. En este caso, esta cosa se llama Booming Blade. Entonces, básicamente es lanzar un ataque normal. Y si la cosa se mueve, pues te va a recibir un dado de 8 de trueno, pero solo si se mueve por el momento. Antes de eso, tírame una salvación. A ver de qué. Ujú. Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Se me olvidó en español. ¿De fuerza? ¿Es A Motoso? ver. Oh, no, Motoso. Un saving Motoso, throw. ok. Ajá, el de fuerza, que es el STR. Uy, a ver si no te traga. No es para que lo trague. Ah, bueno, La mordida, por deduje lo mal. que inyecta de veneno y demás, y todo eso, lo deja restringido. Y no pasa la salvación. Uy. Motoso. Chiquito, rácatelas. Tu salvación de fuerza de Motoso. No me sale ninguna opción para tirar. En tu fichita, debajo de los de fuerza destreza, hay uno que dice Saving Throws, un cuadrito. Y dale a la de STR. Va. Ah, Uy. Pues no te tapas, estás atrapado. Estás paralizado más bien. chale. Ok. Bueno, creo que le va a Cork, si no me equivoco. No, yo todavía no le pego. Oh, ok. Le activo Booming Blade y doy con ataque normal. Básicamente es un ataque normal que viene cargado con efecto. Entonces primero le tiro normal. A ver, si. Primero si le atino. ¡Ah, crítico! Crítico.
crítico. Entonces, no me he puesto a investigar si a la hora de tirar daño por el crítico, gracias a mi habilidad de guerrero, puedo volver a tirar los 4 dados o solo tiro 2. Por el momento en lo que me meto a investigar en foros y así, supongamos que solo tiro 2. En caso de que Pues ahí me dale salga un 1. en el bueno, te va a marcar el crítico. En caso de lo de 1 o 2, ¿no? Ujú. Sí, entonces le doy acá Critical Hit. Y no, de todas formas no me salió ningún 1, ningún 2, así que son nada más 20 puntitos de daño. Ujú. Y pues dime cómo tú lo describes, yo lo describo. La rana está Pues, muerta. pues probablemente ¿Ya tan pronto? luego de Pero que luego de que la rana dio el salto y se termina descontando a Eugatiño, corro hacia el bicho, doy un salto y con el mismo impulso del salto voy a apuntar detrás de lo que sería el equivalente al cuello de la rana, a ver si me llevo la cabeza. Ok. Pues la apuntas, saltas, le pegas el espadazo ahí. Y con tu fuerza y habilidad le partes la cabeza a la rana. Nomás el cuerpo cae hacia un lado, la cabeza cae enfrente quedando pegada a los pies de Motoso. Está ahorita herido. De repente ven que el kobold sale corriendo, se trepa en el cuerpo de la rana, y la empieza a acuchillar. Se para sobre él y voltea hacia con los demás, haciéndole, bailando como ella, como victorioso, y diciendo, ¡mate la rana, mate la rana! Uno de los otros se acerca, lo jala a la tumba y dice, cállate, tú no hiciste nada. No, déjalo. Yo veí que aún se movía. Creo que sí la mató. Sí, nos salvó. Casi apuñala a Cork de nuevo en el ojo Se para con y su lengua de rana. dice, ¿ves? Sí la maté, ahora quítate. Salvaste, Corky. Y pues ya se regresa para acá. Otro de los kobolds se acerca a ustedes, le dice, vaya, yo pensé que iban a hacer comida de rana, pero creo que ahora tenemos una rana para comer. Seguramente me voy a envenenar. Pero gracias, creo que ya pueden llevarse su collar. Ya hicieron más de lo que queríamos, de lo que pedimos por ese collar. Cork, Sí. cuídate, Corchito. Corchito. Ah, La claro, familia de Flores. Cork, nuestra familia. Por favor, vámonos antes de que empiecen a gritar y decir corchito por todas partes. Lo siento, te quiero mucho. Ven cómo se acercan los kobolds y agarran la rana y se la llevan para adentro para comérsela. Y cuando la empiezan a cargar entre como 5 o 6, empiezan a gritar todos: Corchito, Corchito. Oh, no. Creo que debí dejar que esa rana me tragara a mí. Pues tú, Motoso, ya te puedes volver a mover. Pues, ¿qué van a hacer? Bien. Antes de que la familia de esa cosa se acerque al velorio, será mejor que no vayamos de aquí. ¿Por qué le dices cosa a Corchito? Tú tieso. Perdón. Igual si te molesta que haga eso, me dices y no lo vuelvo a hacer. No, pues, o sea, solo es cosa de que no le molesta a Cork, pero será algo que a Cork no lo dejaron en paz por un buen tiempo. Necesita hazañas y proezas que sean más grandes que ese nombre de Corchito, pero bueno. Digo, a Senpa se lo permite, pero a su manada, pues,
será cosa que solo se lo dirán por molestar. Y ese apodo ya nunca se les va a olvidar. Yo creo que no. Se acerca este Kobold y les dice, bueno, creo que se les está olvidando a todos los demás decirles algo. Y con el festín que vamos a tener, con mayor razón. Pero en este bosque hay algo más que preocuparse de esa cosa. Dice, hay no sé cómo se llama, pero es como una especie de espíritu raro, negro, que de vez en cuando aparece. Si escuchan lamentos, corran. Corran lo más rápido que puedan y esperando que no los persiga y no los alcance esa cosa. ¿Se acuerdan de pájaro grandote que les dijimos que estarían muertos si iban por él? Sí. Esa cosa más peligrosa. ¿A cuántas ranas equivale? Ver hace mucho cómo esa cosa tumbar uno de esos pájaros grandotes sin mucho esfuerzo. Se queda pensando. ¿100? ¿Quizás más? No sé. No sé, Carlos. Está bien. De todo modo, tenemos a nuestros ojos en el grupo. Volteó a ver a los dos druides. Manténganse atentos. Si escuchan algo, por favor, avísennos. Salgamos de aquí. Será lo más prudente. Es lo mejor. Cuídense mucho, chicos. Estaré viéndolos pronto. Sí. Sí. Igual, aunque nos solemos estar moviendo. Probablemente ahora que es más seguro aquí estemos un poco más. ¿Quién sabe? Ya nos veremos luego. Corchito, nos vemos. Pues si quieren estar atentos, pueden tirarme ya sea percepción o naturaleza. Chicos, igual se lo había comentado a Duke, pero ahorita tengo que retirarme yo porque voy a un mandado. Bueno, no te preocupes, Grizzly, ya nomás es que salgan del bosque y se termina la sesión de hoy. Así que prácticamente estamos en todo. Ok, bueno, me dio gusto jugar con ustedes, pues fue una buena partida y pues bueno, y ahora ya seré conocido por Corchito el resto de mi vida. Bueno, si no quieres, no la vuelvo a hacer. No, adelante, no tengo yo problema con eso. Solo soy un kobold dramático, nada más. Ok, bye chicos. Hasta luego. Bye. Bye bye. Mucho de Corchito por su pesar de que sabe que es un poco fanático. Entonces. Bye. ¿Duda qué camino van a agarrar? ¿Por donde llegaron o otro? Pues por donde llegamos ya estaba despejado, ¿no? Pero si quieren podemos dar la vuelta a ver si nos encontramos más esqueletos o cosas que lootear. Bueno, los kobold recomendaron seguir por el río y luego doblar. Tal vez podríamos tomar esa opción, solo hay que estar atentos a... Aunque podríamos regresar por donde vinimos. Estoy empatado entre ambas opciones. ¿Ustedes cuál creen que sería la más segura? Nota, por donde vinieron y el río es el mismo camino. Por donde vinimos el río. Ajá. Por donde vinieron y el río es el mismo camino. Bueno, pues podríamos. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Sí. Va. Es el mismo camino. Sí, tomaremos la opción del río entonces. Por favor, sonidos de gato envenenado. Ahorita nomás para que no sea como que raro, ¿cómo se dice? Ya se te quitó, o sea, es temporal de efecto. Raro es que de repente Corria no haga nada. Voy a hacer una que otra tiradilla por él, nada más de las que faltan aquí. Voy a hacer su tirada de percepción, nomás a ver qué tal le sale. Un 10, ok. Solo los va a estar siguiendo. Ok, voy a dejar que los druidas vayan delante.
pero pues sí voy a venir bien vivo. Voy a venir bien al tiro. De vez en Siempre cuando pienso en mí. volteando hacia atrás. De vez en cuando volteando hacia atrás por encima de mi hombro. Y luego siguiendo la guianza de los druides. Pues igual tírenme otra destreza para ver qué tal pasan la piedra y el árbol. A ver si no se vuelven, si alguien no se vuelve a caer. Salvación de destreza, ¿verdad? Las habilidades de Motoso fueron afectadas y su autoestima le dijo, si vas a saltar, ¿qué crees? No puedes ni levantar la rodilla. Has perdido tus habilidades felinas. Pues igual Motoso salta, pisa la piedra, se resbala y vuelve a caer al agua. Los demás pasan bien. ¿Alguien quiere ayudar a Motoso? Sí, de hecho, si voy pasando y Eugatiño está hundido en el agua, lo cargo de nuevo. Llevo Eugatiño. ¿Quién fuera gato? Los demás logran pasar bien. Pues por ahorita está todo tranquilo. La lluvia, hay un otro que otro relámpago a lo lejos. Igual si continúan y todo eso, pues ya Motoso va sobre. Lo está llevando Mirik, así que, ¿cómo se dice? No, no se va a caer. ¿Otra vez? Ujú. A Senpa y a Korg les cuesta poquito trabajo pasar por el. ¿Cómo se llama? El árbol. Pero pues no se caen. Solo iban medio resbalándose. Y ahora déjame déjame checar rápido esto. ¿Puedo ir observando el objeto por el que venimos? Sí. Si lo ves, parece es un collar de oro y plata. Espérame, no me vence tan rápidos aquí. ¿Cómo se dice? Trae algunas piedras incrustadas, pero no es así nada del otro mundo, nada carísimo. Sí se ve algo fino, pero no es como se dice. No te harías rico vendiéndolo. Sí sacarías buena cantidad de monedas de oro, pero ahí. Mm, Mientras van llegando como a este punto, eh, Motoso y Korg no se dan cuenta de eso, pero Senpa y Mirix sí. Escuchan un lamento muy lejos de su posición. ¡Corran, corran, el ¿Puedo, lamento! ¿Puedo saber si viene del norte, del sur o de alguna dirección en particular? Lo escuchan justo hacia el sur de ustedes, bastante cerca. Hacia el sur. No hago mucho, sí, no hago mucho barullo ni escándalo al respecto. Nada más sostengo bien al gato. Trato de jalar también al kobold y vámonos así, sin prisa pero sin pausa, tan sigilosamente como sea posible, tan Duda, silenciosamente. ¿en algún momento voltean tantito a ver hacia atrás? ¿O Oh, alguien quiere intentar ver si ya ha sabido, escuchado de esos lamentos antes? ¿Qué podría ser? Sí, quiero saber. Ok, quien quiera, Quiero tírese. saber, pero no quiero girar. Sí, sí. Historia. no, y yo qué te digo de Mirik, en inteligencia no es el cuchillo más afilado del cajón. Pero pues igual calo con historia a ver si hay una tirada milagrosa. Nada. Voy a hacer una tirada por Cork a ver si de pura casualidad él sabe.
No, menos. ¿Tú, Motoso, quieres intentar tirar para ver qué es lo que es el lamento que se escucha de quién es? Creo Creo que que estás fue por muteado. café. Ujú. Ah, ya revivió. No te escucho hablar en Discord. Pendejamente se me olvidó que en Discord estaba muteado, pero pues Puedes hacer una tirada de historia. de historia, Ujú. ¿eso dónde se hace? En tu fichita, dentro de los skills, hay uno que dice History. Ah, ya lo vi. A ver. Ahí con -1, bueno, no hay pedo. Pues no. Nah, nah, hombre. Ninguno de ustedes ha escuchado historias. Bueno, Senpai y Miri que dijeron que no querían voltear para atrás ni de curiosidad. Tú, Además Motos, es como, nope, nope, nope. A mí los lagartos me dijeron que equivalía a 100 ranas y no quiero enfrentarme a 100 ranas. tú, Motoso, Eso sí, echarías un vistacito para atrás nomás. eso sí, mientras nos alejamos, yo sí voltearía hacia atrás. No sé si Motoso quiera voltear hacia atrás a ver qué él ve antes de que empecemos a alejarnos. Toso volteando al frente porque quiere llegar lo antes posible a descansar por estar puteadísimo. Pues tú, Mirik, si volteas en algún momento para atrás, este, logras ver esta cosa. Es como si fuera una especie de fantasma negruzco, hecho principalmente como si fuera de alguna neblina. Te los enseño. Oh, no. Este, ¡Hola, verga! Creo que el ah, jugador ya sabe qué es. pues realmente no, pero voy a pegarme a las advertencias de los nativos del lugar. Si en algún punto volteé de reojo hacia atrás y vi la cosa, ¿nos está siguiendo? Sí. Em, Les voy a decir, chicos, corran con todo lo que tengan. Corran con todo lo que tengan. Vámonos, 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 vámonos. Háganme una tirada todos de destreza. O podría ser no, más bien de ¿Athletics? atléticos. Ujú, Athletics. Sí, yo creo que sería, si lo permites, tiraría con Atléticos. Sí, va a ser Yo más bien una igual. tirada de atléticos, no de destreza. Uy, Ah, que me la salió bien chingada. fea. Ah, Tempa es la única que le salió bien. Lo que sí es que pues voy a quemar mi acción, en correr también, para duplicar mi distancia. Más que nada la tirada no es como para ver quién corre más rápido o mejor y demás. Es para ver que no se tropiecen con piedras y demás. Uy, Y pues van a empezar a correr. Ven que esta cosa lo sigue. Va detrás de ustedes. Pues esta cosa flota, entonces realmente todas esas cosas no le estorban. Pero pues a ustedes sí, pues dice, ustedes, pues sí, ustedes sí no vuelan. Yatara es la única que podría salvarse de eso. ¿Quién? Yatara, porque Yatara va volando. Ah, sí. Pues dice, y pues van dando trompicones, tanto Mirik, Motoso como Korg. Tempa es la única que va bien. Si quieren ir moviendo su fichita hacia todo el norte por donde entraron, esa es la salida. Cada vez van a escuchar que esta cosa se les acerca más. La cosa corre, se acerca. corre, corre, perra, corre. Run, bitch, run. Sí, era para acá, ¿no? Sí. No, Senpa no se dejó atrás. ¡Muévanse! Sí, de hecho. ¡Muévanse! Pues Senpa llega a la orilla del bosque. Y
Si volteas así como que por donde entraron, donde ya pues sale como de aquí del lado del mapa, es que tus compañeros están un poquito detrás tuyo. Técnicamente tú ya estarías acá en la salida. Senpa en la posición rápida, en la posición clásica de quien está corriendo en su lugar. ¡Corren, corren, corren! Pues, ven que la cosa está. Ya está por casi alcanzar a Orc. ¡No, Corchito! Pero justamente, si quieren, sigan avanzando un poquito para llegar hasta acá al borde. Justamente en Senpa, cuanto ¿no puedes pasan, usar tus raíces o algo para detenerlo? Senpa se quiera poner acá. Pues justamente en cuanto pasan esa línea de árboles, esta de aquí, esta parte de aquí, esa no. Ven que esta cosa se detiene. Queda quieta. Como se les queda viendo un momento. Se queda ahí, Parece que no puedes salir al bosque. da media No tengo vuelta. idea. Se empieza a alejar, pero lentamente. Sí, vete y nunca regresa. ¡No provoques más! Va a venir por tus patitas, va a venir por tus frijolitos. Y pues ya sale de su rango de visión. Y pues ya de ahí, pues ya nomás es un viaje de unas horitas hasta. ¿Cómo se llama? Ah, de vuelta al. Se me olvidó el nombre de esa cosa. A la posada del dragón dorado. Donde los está pues esperando el intelectual con su mapa del tesoro. Y ustedes pues llevan el collar. Y ahí nos vamos a quedar por hoy. Yay. Con Senpa haciendo llorar a Motoso. La otra cosa que les decían los kobolds del ave grandota que no querían enfrentarse es un rock. Ay, no manches. Esas cosas cazan elefantes. Literalmente cuando digo ave gigante es ave gigante. Los cuatro pueden ir montadas sobre ella. Ay, quiero una Es de esas. Mortas el guacamayo Macías. Y En lo que algunas les estaba ilustraciones. persiguiendo ahorita es algo que se llama Ride. ¿Quieren saber cuál? El challenge rating del rock es 11. O sea, para un grupo de 4 aventureros nivel 11. El Ride es 21. Ay, muy tronado. Con todo y patitas iba a comer tus frijolitos. Si no, Con esa todo y motosos. cosa solo las tienes que poner a pelear contra un grupo de nivel 20. Que no mames, está bien pinche tronado. Curiosamente no tiene mucha vida, pero sus ataques están rotos. Aunque tiene un chingo de resistencias e inmunidades, así que suerte con hacerle daño. Imagínate cómo ibas a quedar, motoso. Tus frijolitos, motoso. Y pues bueno, con eso Motoso ya acabamos está llorando en la esquina. la sesión de hoy. ¿Cómo? Motoso está llorando en la esquina. Con eso acabamos la sesión de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido. Los que estén escuchando igual espero les haya gustado. Hoy hubo mucha pelea, un poco de investigación. Diversión con kobolds. Un nuevo apodo para uno de los integrantes de la party. Y pues bueno. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Bye bye. Bye bye, gracias por venir. Ay.